Suscríbete a la Panterita. Nacional, Children Believe, Aldeas Infantiles SOS, Fondo de Población para las Naciones Unidas, Entidad Binacional Yacyretá, Punto Pharma, Gobierno del Paraguay, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Las mejores TV para juegos las encontrarás en Samsung. Neo QLED revoluciona los estándares de imágenes con los mini LED en su versión gaming. Viví una excepcional experiencia de juegos con 144 Hz en 4K y sumergite en el sonido dinámico que sigue la acción de tus contenidos. No te quedes sin la tuya. Encontrá el Neo QLED Gaming TV Samsung en tu comercio favorito. Conoce más en samsung.com.py. Hola, soy Ten. Te invito a venir a Nisei. Aquí somos especialistas en tecnología. Encontrá variedad de notebooks, celulares, cámaras y todo en gaming. Además, puedes comprar en hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas de bancos adheridos. Visítanos en Nisei Asunción sobre Avenida España, esquina Melvin Jones, y en Nisei Ciudad del Este sobre Avenida Adrián Jara. O accede a nisei.com para ver todas las promos que tenemos. Seguinos en @Nisei Paraguay y activa el modo TEN. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. Darío. Buen día, señor. Saludos a todos. Víctor Villalba, anunciamos tu presencia y después vamos contigo en la conferencia. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Aquí terminó la conferencia de Daniel Garnero y Richard Sánchez, que fue el jugador designado para hablar ante los medios de prensa. Ya en un ratito van a escuchar la conferencia completa, pero en realidad hay que anunciar que no dio muchas pistas sobre el equipo titular. Dijo que él ya tiene definida la idea, tiene definido el equipo, pero que aún no se lo comunicó a los jugadores y que va a esperar para eso el último entrenamiento de esta tarde a partir de las 18. Los puntos más importantes que podemos resumir. Alberto Espínola, Matías Villasanti ya están aptos. Decía Garnero que recupera buenas opciones como para tener otras alternativas en el equipo. De hecho, lo que manejamos ya ayer con Jorge en la información es que van a ser titulares ambos, tanto Alberto Espínola como lateral derecho y Matías Villasanti como volante central. La otra que en realidad fuera de la conferencia, porque aquí averiguando antes de que inicie la ronda de preguntas, nos decían consultando que está mejor perfilado para jugar Alderete. O sea, esa duda que teníamos entre Alderete y Valbuena, a esta hora habría una mayor posibilidad de que Omar Alderete sea titular para jugar mañana ante Bolivia. Eso implica, Arturo, compañeros, que en la probable formación que manejábamos a partir de ahora, la única interrogante es la que tiene que ver con la mitad de la cancha. Si juega Álvaro Campuzano o si juega Gastón Jiménez. Pasando en limpio, a esta hora, esperando la última práctica. Carlos Coronel en el arco, Alberto Espínola por derecha, Gustavo Gómez, Omar Alderete los zagueros centrales, Matías Espinosa como lateral izquierdo. 4 en el medio, Miguel Almirón por derecha, en el centro, en la duda allí, Campuzano o Gastón Jiménez para la zona de la mitad de la cancha, es la alternativa que maneja Garnero para el partido. Siguiendo con el equipo, Villasanti ya recuperado, y por izquierda Ramón Sosa. Media punta, Cacu, Alejandro Romero Gamarra, y como único delantero, Adam Vareiro. Me enfoco en el tema Cacu porque yo le hacía la pregunta a Garnero en la conferencia de cómo lo ve
el Akaku, desde las características, el posicionamiento ideal para lo que perfila su juego. Y él decía que lo ve con mucha claridad. Y sobre la posición, dijo, no quiero decir una ubicación, pero lo veo mejor para dar ese último pase. Mi interpretación con ese mensaje que dio Garnero es que estaría para jugar detrás del punta, porque con Kaku se nos abren las variantes en lo posicional. Puede jugar por fuera, ya jugaba ahí con Berizzo, puede jugar detrás del punta, puede jugar incluso de interior, llegó a jugar algún partido de interior izquierdo, interior derecho, pero por lo que dio a entender Garnero al gustarle el último pase, la claridad, creo que lo va a poner mañana jugando detrás del punta, en este caso detrás de Adam Vareiro. Otra cosa que repitió mucho Garnero, y no tiene que ver precisamente con el equipo, y es hasta un discurso familiar con los últimos ciclos, Berizzo, Guillermo Barros Echeloto, porque se le preguntó mucho el tema de la presión, la ansiedad, el tema de esta clase de partidos que a Paraguay le está costando sacar adelante en los últimos tiempos jugando como local. Y él decía, lo que pasó, pasó. Todo es a partir de ahora en adelante. Nosotros trabajamos de aquí en adelante. Sí dejó en claro que a él le gustaría cambiar un término que se usa mucho, no usar la palabra presión, sustituirla por motivación. Decía textualmente, yo prefiero que se use la motivación de ganar de local en este contexto de competencia internacional antes que la presión que se escucha plenamente y que obviamente ellos no están ajenos a todo lo que se dice, ya sea en la prensa, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero dejó ese mensaje que lo remarco como parecido a ciclos anteriores, porque ya con Guillermo, ya con Berizzo habíamos escuchado eso de que ellos no tienen nada que ver con lo que pasó anteriormente, que es mirar para adelante, pero a la hora de la verdad, lastimosamente, también con estos entrenadores costó el hecho de ganar esta clase de partido. Resumo más o menos en esto lo más importante. Después hablaba Richard Sánchez de que el plantel está bien, de que es consciente de que hay que mejorar, de que hay que ganar este partido, entre otras cosas. En principio, esta vez Richard Sánchez no está en los planes para arrancar de titular mañana ante Bolivia, Arturo. ¿Quién no está en los planes que dijiste último? Richard Sánchez. Él habló en conferencia, fue el designado, pero la información que manejamos es que él va a ir a la banca, va a jugar Villa Santi y el acompañante está en duda entre Campuzano y Gastón Jiménez. Y ahí dejo 50-50. Los dos parten antes de este último entrenamiento con la misma posibilidad. Por eso dejamos esa duda. Y como central, me parece que salvo que pase algo de último momento en la práctica de la tarde, podemos ir confirmándolo a Omar Alderete como novedad en el fondo de la saga paraguaya. Otro punto Víctor, importante que... Sí. ¿Estuvo el Cantero ahí? No. No digo eso porque, disculpame que lo haga público nuestro compañero NPI, de esta manera que cuando volvamos con vos, con Gustavito, 2:15, entres en directo con todo lo que está pasando ahí. ¿Qué pasó, sí? Perfecto, Arturo, sin problemas, a disposición. Y un último punto en este informe, en esta primera parte, Junior Alonso, por lo que estuvimos averiguando, si bien es cierto, su problema no es grave, se acalambró, tuvo esa situación allá en Argentina, salió en camilla, en principio mañana no va a estar a disposición. Él trabajó de una manera más liviana que el resto, así como están las cosas, no iría a la banca mañana. Junior Alonso sería uno de los jugadores que estarían al margen de la planilla oficial de partido. Después quedará confirmar el resto, porque 28 son los convocados, 23 entran en planilla. Hoy lo que manejamos es que Alonso no estaría, queda resolver el resto de los jugadores, los 4 que van a quedar también al margen de la planilla oficial de partido el día de mañana. Correcto, Víctor. Después cuando usted me NPI, atento en duplex nuevamente, incluso para la red monumental satelital niño compañero que se integra al mediodía, ¿verdad? Sí mismo. Muy bien. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Y tenemos lo de Gustavo Costa antes de la salida ayer. Tenemos Gustavito, técnico que habló poco. ¿De quién? Sí, vamos enseguida con Garnero. En Shell, por cargas de 50.000 guaraníes, participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón, porque en Shell y la Albirroja volveremos. Yo no sé si... ¿Para qué? Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Ocurre que ayer, y la opinión, como se dice, es muy respetada, yo no digo que no, pero que al niño no se le suba la presión nomás.
Y vos mantenete más calmo, Germán Cafa. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Enseguida estamos con Garnero. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu bollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. 11.39. Con Movie Bueno ganás más. Si sos conductor de Move con cuenta Bueno, tenés 100% de ganancia todo el mes. Único requisito ser conductor de Movie y tener cuenta en la app de Bueno. Descarga la app y completa el registro como conductor vía WhatsApp al 0983-306-273 para empezar a ganar de verdad. 11.40. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Mone. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Asismed te invita este jueves 19 de octubre, 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales de Asismed. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Vamos con Garnero y después tenemos la entrevista con la señora Crista Judis de Asismed. Primero Garnero. Buenos días, profe Richard. ¿Cómo está el ánimo de los muchachos después de lo que fue el partido? Obviamente ya han pasado unos días de reflexión, de pensamiento. Y ahora, ¿cómo están para mañana? Y si ya tienen también definido el 11. Después le hago la consulta a Richard. Estamos bien. Obviamente que estamos ocupándonos de un montón de aspectos para poder tener en cancha un rendimiento y un funcionamiento mejor y que nos dé la posibilidad de obtener los resultados, que es lo que vamos a buscar. Y sí, yo tengo totalmente definido el 11, no se lo definí a los jugadores porque entramos hoy a la tarde, así que obviamente se lo voy a dar primero a los jugadores. Buen día, Richard. ¿Cómo estás? Se viene Bolivia a jugar de local y la gente tiene mucha ansiedad y hay como que cierta ilusión después de lo que fue principalmente el segundo tiempo ante Argentina. Mañana, ¿cómo lo toman ustedes como cuerpo de jugadores? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Y cuál va a ser el pensamiento de arranque ya para jugar ante una Bolivia que uno mira y no arrancó bien las eliminatorias? Sí, la verdad el grupo está muy tranquilo, como dijiste, ese partido ya pasó, ahora viene uno diferente donde vamos a tener el balón, que vamos a ser dominante en el partido y nada, ansioso ya para que sea mañana. Pedro Torres Insfran, Tigo Sports. Daniel, Richard, a todos los presentes, buenos días. Daniel, ¿qué tipo de asociación pensaba buscar Paraguay? Creeríamos todos que en la lógica vamos a tener la pelota, vamos a buscar ser principal protagonista, pero ¿pensás que el equipo o querés que el equipo vaya más por abajo, por afuera? ¿Cómo ves el partido desde ese costado? Y a mí el partido pasado también me hubiese gustado tener la pelota, o no solo dependés de vos cuando tenés la intención de tener la pelota. Entonces, este va a ser un partido donde vamos a proponer, obviamente, eso. Nosotros entendemos el juego que de las mejores posibilidades que tenemos es asociando, triangulando, generando situaciones claras de gol y obviamente buscando esa efectividad que se necesita en todo equipo. Esa es la idea. Obviamente que todos los partidos son diferentes, vamos a tratar de imponer nuestra manera para que nos dé frutos en el resultado. Richard, ¿crees que por allí lo que, no es por hablar del pasado, pero quizá lo de no ganar ante Perú como local es lo que termina agudizando hoy la situación en la que estamos? Digo, porque Venezuela ha empatado con Brasil, ha mostrado que es un rival que va a pelear evidentemente algo más serio dentro de estas clasificatorias. Quizá lo de ganar en local, de local digo bien, es la materia pendiente, considerando que venimos de jugar ciertamente ante el campeón del mundo. Sí, todos sabemos que el partido contra Perú tuvimos para ganar, también tuvimos varias ocasiones, pero no quiso ser, tuvimos todo el tiempo en la pelota, jugamos con uno de más, pateamos 2-3 veces al palo, pero no quiso ser, pero bueno, esto es así, hay que seguir, que es un camino muy largo. Gustavo Gavilán, Megacadena de Comunicación. Buen día, Daniel. Buen día, Hola, Richard. Gustavo. Profe, ¿cuánto pesa ya en esta altura, si bien es su segundo partido,
y está absorbiendo ya situaciones de jugadores, la ansiedad que pueda llegar a tener en un partido donde hay que trabajarlo. Indudablemente vamos a tener enfrente a un rival que seguramente va a venir a defenderse, por ahí buscar de contragolpe, y esa ansiedad cómo se administra. Y en el caso de tener jugadores ofensivos, el hecho, sé que no le gusta levantar mucho el balón, para no desesperarse y no caer en ese ritmo de juego, profe. No, levantar el balón es una alternativa de juego que nosotros también la tenemos que aprovechar. Tenemos que buscar qué es la mejor, lo que más conviene en el momento indicado. Muchas veces nosotros tenemos variantes de poder ir por arriba también. Entonces esas son cosas que tenemos que ir manejando, cuándo conviene, cuándo no. Saltar líneas muchas veces es bueno tener esa alternativa. ¿Cómo habías dicho en la primera pregunta? Manejar esa ansiedad. Sí, la ansiedad es algo que tenemos que colaborar todos. Yo entiendo y todos sabemos la situación en que estamos. Entonces, cargarlo a los jugadores y todo lo que pasó y todo lo que pasó, tenemos que de acá para adelante tratar de que esa ansiedad se transforme en motivación. Cuando se habla mucho en el fútbol de presión, yo no sé si le cambiás la palabra, le cambiás el punto de vista. Si vos le cambiás la presión de ganar de local, si vos lo tomás como la motivación de ganar de local en un torneo internacional, si nosotros sabemos con quién vamos a jugar de local, si nosotros ganamos este partido es un posicionamiento muy importante para nuestra competencia interna. Lo vamos a tomar así, como una motivación, y todos vamos a tener que dar un cachito más para poder lograr el resultado que es lo que vamos a ir a buscar. Richard, te hago la consulta desde la interna de los jugadores. Si bien se está dando una situación donde hay jugadores que están pasando un excelente momento en sus respectivos clubes, en tu caso personal también, pero no se está reflejando dicha situación. ¿Cómo lo viven internamente? ¿Lo conversan justamente dentro del plantel, Richard? Sí, siempre cada jugador estamos en el vestuario hablando para bien. Como decís, varios jugadores vienen en un buen nivel, por algún motivo no se dan las cosas estando en la selección, pero yo que estoy dentro te digo que a la hora de entrenar, a la hora de estar en el vestuario, uno se siente feliz, uno trabaja al 100 para poder representar lo que es el país. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Muchas gracias, Fernando. Profesor, buen día. Buen día. Usted es un profesional que normalmente utiliza un zurdo en la zona central de su defensa, en sus equipos, ¿verdad? Para este partido, ¿podría aparecer un zurdo, sin dar nombre, si por allí lo quiere dar, profesor? Y por otra parte, hablamos de una selección boliviana tan frágil, tan débil. ¿Es así, profesor? Usted que vio, que lo estudió, que estudió esta selección boliviana. No, porque se analiza realmente el resultado. Si vos ves los juegos, sobre todo este último con Ecuador, fue un partido muy parejo. Es una selección que está intentando también buscar su manera. Y bueno, tiene aciertos y errores como todos, y la verdad que no va a ser un partido sencillo. Y sobre todo con esto de que esa ansiedad, esa presión extra que hay, yo lo único que voy a buscar en eso es que eso no nos limite. Nosotros tenemos que jugar lo más liviano posible, tratar de hacer lo que corresponda en el partido para obtener el resultado. Si nos cargamos emotivamente antes del juego, no vamos a estar incómodos y no nos va a dar resultado. Ya no dio resultado. Tenemos que pensar en positivo, en adelante, y tratar de ir lo más suelto posible para que todos los futbolistas que están rindiendo muy bien en sus clubes sientan acá lo mismo. Pero eso se consigue con una estrategia de juego, con una idea clara, con un convencimiento, y lo vamos a lograr, yo no tengo duda. Obviamente que se necesita tiempo y sabemos que acá no lo hay, que nos urge el resultado, pero tenemos que tener un orden, estar tranquilo de la cabeza para lograrlo. ¿El central zurdo, profesor, podría aparecer en este partido? Tenemos la posibilidad en el plantel de tener distintas variantes, y es algo que puedo considerar sin ningún tipo de duda. Gracias, Fernando. Mi querido Richard, te tocó jugar con el profesor Daniel varios partidos en Olimpia, y en esos encuentros, principalmente los clásicos o partidos con alto nivel, rematabas al arco. Si ahora te toca jugar, ¿tendrás esa libertad? Sí, el profe de un principio me dijo eso también, que me suelte, que si tengo la hora de patear, que patee, que sea el mismo. Bueno, al que le toque jugar siempre va a dar todo de él. En el partido pasado lastimosamente no me tocó ninguna, pero fue
cómo se dio el partido. Y nada, acá esperando la oportunidad nuevamente y al que le toca siempre va a dar el 100. Kevin Ledespa, Radio 1, Unicanal, el 13. Gracias, Fernando. Buen día, profe. Buen día, Richard. Buen día. Profe, tengo dos consultas. La primera, ¿cómo está el campo de juego del Defensores? Ustedes que pudieron, o sea, que se pudo practicar ahí. Y lo segundo, el sábado se confirmó el tema del preolímpico sub-23. ¿Ustedes van a estar a cargo de ese equipo que va a ir en busca de los 2 cupos para los Juegos de París? La verdad que el campo de juego está muy bien. Sinceramente, si me apuras un poquito, te digo que es la mejor vez que lo veo al Defensores desde que estoy acá en Paraguay. Así que es una mejora importante, considerable, algo que se necesitaba, así que estamos muy contentos por eso. No, realmente me estoy ocupando de algo muy importante y en este momento me tengo que enfocar pura y exclusivamente en esto. Después, más adelante veremos, pero en este caso puntual es la clasificación. Gracias, profe. Richard, ya te preguntaron por el plantel, ya te preguntaron cómo está el plantel. Ahora, ¿cómo estás vos para lo que va a ser un partido gravitante, atendiendo la situación y que ya volvemos a pasar por lo mismo una vez que empezó, ya pasó en Qatar, ahora otra vez en la eliminatoria para Qatar, digo bien? ¿Cómo estás vos a nivel personal teniendo gran presente en el América de México? Bien, súper bien. Antes de venir tenía una molestia, luego estando acá pasó toda la molestia porque uno estando acá no tiene que sentir dolor y molestia. Y nada, esperando el entrenamiento de hoy para ver qué define y bueno, si uno está ahí, igual si no está hay que apoyar al equipo. Esperando para que sea ya mañana para jugar ese partido. Matías Lugo, Radio La Unión 800 AM. Daniel, buenas tardes. Richard. Buenas tardes. Profe, le quería preguntar cuánto recupera Paraguay y qué diferencias habrá del otro partido teniendo a sus 2 recuperados que son Villasanti y Espínola. Y no, eso me da más alternativas. El hecho de tener a todo el plantel apto es buenísimo. Es tener la posibilidad de elegir al que mejor considera, al que mejor está. Me da 2 posibilidades más que son muy importantes. ¿Y qué más me dijo? No, solo... Esas son. Richard, preguntarte por el partido que hiciste y cómo sentiste esa dupla con Campuzano. ¿Cómo te sentiste dentro del campo? Bien, me sentí bien, pero sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, sabíamos que íbamos a jugar contra una selección muy buena, la campeona. Entonces tratamos de todo el tiempo estar hablándonos porque sabíamos que iba a ser un partido así. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Daniel, buen día. Para Buen día. la característica de partido de mañana, ¿cómo lo ves a Kaku? Primero te pregunto posicionalmente, si en tu preferencia está que juegue de media punta, por fuera, de interior, y si está en tus planes obviamente para ser titular, o en este caso lo ves mejor como jugador de recambio a él. Yo lo veo muy bien a Kaku. Es un futbolista que te da una alternativa diferente, es un jugador distinto al resto del plantel, así que lo tengo muy en consideración. Pero posicionalmente, ¿dónde te gusta más? Es un jugador que es muy claro asistiendo a sus compañeros, entonces él en la elaboración de juego lo veo más en ese último pase. En la ubicación, obviamente que en esos lugares del campo hay muy poco espacio, la reducción él tiene que saber encontrarlos, esos lugares para poder tener esa claridad que realmente tiene a la hora de jugar. Gracias. Y para Richard, como ya venís hace un tiempo en la selección, te quiero preguntar, ¿qué hay que cambiar en la dinámica del equipo o en la forma de jugar, o qué error no hay que cometer con respecto a otros momentos? Porque esta clase de partidos son los que más nos han costado últimamente aquí de local. Bueno, siento que con cada técnico que estuvo o está, cada técnico tiene su forma de jugar. Siempre tuvimos ocasiones, siento que nos falta ahí arriba nada más como ese puntazo final, después en línea general, la verdad siento que siempre estuvimos bien y también que una desatención siempre nos toca y nos cae en un partido. Últimas 2 consultas. Gustavo Gavilán, Megacadena de Comunicación. Profe, utilizaste varias alternativas en Argentina, de la línea de 3 hasta terminar con 4 delanteros en un momento dado. Para este encuentro, ¿es descabellado pensar en 2-9 de arranque o preferís ir de menos a más dentro de lo que puede llegar a ser el encuentro, profe? No es descabellado, es una alternativa. Yo tengo ya resuelto, pero es una alternativa muy válida.
tenemos muy buen material como para poder utilizar esa manera. Así que es algo que también lo tengo muy en cuenta. Kevin Ledesma, Radio 1, el 13 Unicanal. Profe, ¿qué espera el público? ¿Que va a venir, que va a ir al Defensores del Chaco, con ese escepticismo, con esa duda por ahí, por lo que dio la selección? Ya lo explicó brillantemente recién en esta conferencia de prensa, pero ¿qué espera del público que va a asistir mañana al Defensores del Chaco? No, yo esperar del público no, espero que vaya, que vaya con muchas ganas, que aliente, y nosotros vamos a tratar de adentro, porque todo es reflejo de lo que se ve adentro, de que se vaya convenciendo, de que vaya apoyando cada vez más, y ese va a ser nuestro objetivo, lograr, todos queremos el resultado, yo también quiero el resultado, lograr ese funcionamiento que nos dé el resultado, y cuando esas cosas suceden, todo se alinea, así que el que vaya a la cancha, que vaya muy optimista, que vaya a alentar a los jugadores, eso es lo más importante de todo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Conferencia Garnero, Richard Sánchez. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ciudadela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ocurre que hay muchísimos lesionados en Colombia. Leí lo de César Augusto Londoño, queremos hablar con Alejandro Cabo de Bolivia. Queríamos hablar con los colegas porque ahora indudablemente lo que viene en esta fecha, en la medida que podamos, porque todos los partidos se juegan mañana y acaparan la atención, ¿verdad? Sí. Hay como un paréntesis. Una serie de partidos que veremos cómo queda Une con flecha. Que para nosotros por lo menos sea ya con los 3 puntos de encima. Y cómo cerraremos el año, porque se vendrá otro combo importante. Chile, Colombia, Chile de visitante y Colombia de local. Con eso se va a cerrar el año. Estamos con Alejandro Cabo, perdón niño. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal, Arturo? Abrazo grande para ti, todos los oyentes, así como todo Paraguay. ¿Todo bien? Bueno, ya está la selección boliviana, ya habló Gustavo Costa en la partida antes de salir para ustedes. Acá hasta ahora no hay ninguna conferencia. ¿Vos sabés algo con si va a decir alguna palabra en Paraguay o ya tiene alineado el equipo? La sensación que tenés, Alejandro Cabo. Bueno, Arturo, como tú bien dices, el equipo boliviano salió ayer desde el aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz al filo de las 4 de la tarde rumbo a Asunción. Los jugadores ya están desde ayer en Paraguay. Y bueno, todavía está pendiente la confirmación de la alineación, está pendiente el cuerpo técnico también de qué puede alinear, en este caso la albirroja. Sabemos que ya ha dicho el entrenador de la albirroja que es un partido al que quiere ir a proponer, así que puede ser que en este caso la definición del cuerpo técnico paraguayo de salir con 2 delanteros o solo una referencia en ataque modifique en este caso el posible onceno que presente Costas, aunque yo creo que sobre todo a nivel defensivo será muy similar a lo último que se vio ante Ecuador, pero de momento no hay 100% respecto al onceno que saldrá mañana. Estas horas van a ser claves. Alejandro, el hecho de la falta de contundencia, no ganar en La Paz, 0 puntos, ¿qué implica para el cuerpo técnico? ¿Que este es el partido contra Paraguay? A ver, en este caso planea la situación de que después de haber jugado contra Brasil y Argentina, 2 rivales muy fuertes para todo el continente, no solo para Bolivia, y esa derrota que se escapó al final en los últimos minutos ante Ecuador, si bien es cierto que ha habido voces dentro del periodismo e incluso de los hinchas que han apuntado directamente al banquillo, al entrenador, yo no creo que el resultado de mañana vaya a influenciar en que, por ejemplo, pueda haber una destitución de Gustavo Costas, no solo por el tema de que hasta ahora se considera que es muy pronto todavía, sino porque además habría que pagar una rescisión de contrato importante y no estoy tan seguro si en este caso la federación está dispuesta a acometer este pago, ¿no? En el sentido de que pasó algo similar en la anterior eliminatoria cuando llegó en una situación idéntica Bolivia ante Paraguay y sin embargo César Farías en ese partido consiguió sacar un empate con su equipo, 2-2 quedó el encuentro, y a partir de ahí se mantuvo la continuidad de Farías y el equipo levantó. Entonces, yo creo que es importantísimo el encuentro, sobre todo porque quieren que sea el punto de inflexión y arrancar en estas eliminatorias una vez perdidos esos 3 partidos, que obviamente son resultados muy malos. Volvemos a hablar mañana contigo preguntando lo de Paraguay, lo que tienen como informe, para no agotar todo hoy y tener la posibilidad de ampliar mañana a mediodía. ¿Te parece, Alejandro?
Por supuesto, Arturo, un placer como siempre. Cualquier cosita que vaya avanzándose en las próximas horas, porque de momento, ya te digo, no está definido el onceno, sí que va a haber variante respecto al último, pero con gusto mañana hablamos al mediodía y tratamos de dar los últimos detalles para todos tus oyentes. Gracias, muy amable Alejandro Cabo desde Bolivia. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Estamos con Crista Judis. Crista, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, a vos y a toda tu audiencia. Gracias por este espacio donde vamos a poder contar un poco más la acción que estamos haciendo de Asismed. Contanos como gerente de marketing de Asismed, es el tema la hora del yoga. Invita a los oyentes. A ver, ¿cuál es la hora del yoga, la invitación que querés hacernos, Crista? Quiero contarte un poco, Arturo, que para Asismed el mes de octubre es uno de los meses más importantes del año porque es el mes en donde trabajamos mucho en la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, en esta edición que de Octubre Rosa, generamos desde Asismed un movimiento con los principales centros de yoga del país, con la acción denominada, así como contás, la hora del yoga. El día de esta acción es este jueves 19 de octubre a las 18 horas, y te cuento que ya son más de 8 los centros de yoga que están unidos a esta causa. Pueden enterarse más en nuestras redes sociales, que es @AsismedPI. Ahí van a encontrar toda la información. Y de hecho hay algunos centros como el centro de Kumana Yoga en donde podrán asistir a la clase de manera totalmente gratuita, ya que este movimiento es para los alumnos de los centros de yoga y los que no tienen un centro en específico pueden asistir de manera totalmente gratuita, solamente tienen que inscribirse previamente. En este espacio, te comento un poco, sí. Vamos a llevar a cabo clases de yoga que son oficiadas por Asismed, en donde vamos a entregar remeras, vamos a tener un espacio de nutrición y aparte también vamos a mostrar un video con nuestro médico referente en donde habla un poco más sobre este proceso, sobre la importancia de poder controlarse a tiempo, porque finalmente ese es el objetivo, ¿verdad?, de este movimiento, de poder lograr que la gente vaya, que acuda a hacerse los controles, porque a tiempo hace totalmente la diferencia. Claro, como lo está diciendo vos, este movimiento hubo que concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Esta acción es impulsada, como lo estamos hablando ahora contigo, por Asismed, y más podés conocer información en las redes sociales @AsismedPI, ¿verdad? Asimismo, Arturo, nosotros decidimos generar este movimiento unidos a lo que es la práctica del yoga, ya que está sumamente relacionado a la conexión del cuerpo, la mente, la respiración, se enfoca mucho en el cuidado de la salud en general. Entonces, ya que los maestros decidieron unirse a esto, nosotros estamos en movimiento y esperamos mucha repercusión, esperamos que la gente acuda a los centros, que se puedan hacer sus estudios. Actualmente nosotros desde Asismed lo hacemos de manera gratuita para todos nuestros beneficiarios de este control. Y también aprovecho para contarte que desde noviembre en nuestro centro médico en la Costa Lynch vamos a tener la incorporación de un nuevo mamógrafo que es de última generación, así que seguimos apostando, seguimos invirtiendo y sumando todo para poder lograr de que la experiencia de nuestros beneficiarios sea cada vez mejor. Y que tomen conciencia en el buen sentido de la palabra, Crista, cuando estamos hablando de Asismed, Octubre Rosa y todo lo que significa este impulso para el control, ¿verdad? Así mismo, esa es la idea, llegar a más personas, que la gente acuda, no solamente en octubre, durante todo el año. Si bien esta es una fecha específica, los controles lo pueden hacer en cualquier época del año, así que esperamos poder llegar a la mayor cantidad de personas. Te agradezco muchísimo este espacio para poder llegar a más gente, a poder comunicar y contar de que esto, bueno, afecta a todos, pero si bien lo hacemos un control a tiempo, podemos lograr los mejores resultados. Crista, muchísimas gracias, saludo a la gente de Asismed y que tomemos conciencia todos, en familia, de esta invitación que hace Asismed. Muchísimas gracias, Crista, gracias. Gracias, Arturo, a vos. Gracias. Crista Judy, gerente de marketing de Asismed. El equipo de Paraguay, le esperamos, Francisco, vamos a debatir después con Víctor. Fabián. 30 minutos. Muy bien. Llega. Soña con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones, trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fernando Villalba, ¿cómo te va, Fernando?
Hola Arturo, ¿cómo te va? Un placer, muchas gracias por el llamado, un saludo a todo tu equipo. Bueno, con Fernando Villaboa, gerente de licencia de la APF, las entradas Paraguay-Bolivia, la expectativa, la respuesta, y agradecemos la diferencia de entrada que vamos a tener para sortear, dicho sea de paso. Contanos, Fernando. Sí, actualmente tenemos un reporte de aproximadamente ya entregadas 13.000 entradas, ya estamos superando las 13.000 entradas. Estamos también con un buen movimiento aquí en el territorio del Chaco con la venta de entradas, que la venta de entradas físicas es hasta el día de hoy a las 17 horas. Vamos a tratar de extender un poco más incluso para que la gente pueda acercarse hoy. Y ya el día de mañana la venta continúa de manera digital, ya que, como saben, por reglamento internacional, día de partido no podemos vender nosotros de manera física ya dentro del perímetro del estadio. Así que hasta hoy vendemos de manera física y digital, y mañana ya lo hacemos de manera digital para acceder a las entradas. Repetimos los precios de las entradas: 50.000 guaraníes para graderías norte y gradería sur. Las plateas tienen un costo de 100.000. Las preferencias A, B y D, un costo de 200.000 guaraníes. Preferencia C, un costo de 250.000 guaraníes. Y el sector del VIP albirroja, 300.000 guaraníes. Cabe destacar de que las preferencias y el sector de VIP albirroja son entradas completamente numeradas. Vamos a tener nosotros acomodadores y gente que esté ordenando y organizando un poco ese sector para que la gente respete la ubicación que le marca el ticket y poder evidentemente cumplir con esta nueva organización que estamos teniendo dentro de esos sectores. Y también está bueno mencionar de que los menores de 12 años no abonan entradas en el sector de plateas y en el sector de graderías. Así que los chicos menores de 12 años acompañados de un adulto mayor pueden entrar sin ninguna entrada en los sectores de las graderías y en las plateas, Arturo. Sobre el punto, te saluda Jorge Sosa. Fernando, principalmente los menores, aquellos que están ya entre los 11, 12, que tienen una altura importante, cédula en mano, acompañado del padre, el tío, una persona mayor. Es cierto, aquí que tiene 5 o 6, se nota ya por la estatura que es pequeñito, ¿verdad? Pero principalmente para aquellos que están en la edad de 12, lo importante es llevar la cédula. Totalmente, siempre tenemos una generación que cambió bastante, digamos, el porte físico, y hay chicos de 12 años que te parecen un poco mayores, así que muy buen punto. Con cédula en mano, por favor, los chicos menores de 12 años también para acceder al estadio y acompañados evidentemente de un adulto responsable. ¿Qué hora se abren los portones, Fernando? ¿A partir de qué hora puede ingresar el aficionado? 3 horas antes del inicio del partido, Jorge. Correcto. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por este tiempo. Estamos a la orden de cualquier cosita, siempre estamos atentos. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando Villaboa. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Los oyentes pueden participar también, ¿verdad? Con la claro. Sí. 0971-1080-10. ¿Cuánto? 0971-1080-10 para los audios de WhatsApp. Yo, por ejemplo, considero que tiene que seguir Coronel en la portería. ¿Vos? Para mí, este partido sí. Los próximos no. Coincido con el niño. Para este partido debe estar, pero para los próximos partidos no. ¿Y por cómo sabes qué tiene que ver eso? Coincido con el niño. Para este partido sí. ¿Para qué tocar? No, pero sí hay cosas que yo a Coronel le marco para el próximo combo. O le hablo como Garnero, nos sentamos, le digo, ¿estabas muy ansioso o es tu forma de hacer tus saques? Y por eso le van a jugar un arquero, ¿vio? Parecía un cascote que va a sacar. Para arriba y tenía que... Entonces, ¿sabes qué? Retirate de la dirección técnica Barro Cheloto. No aceptó Costa Rica. No, ¿y por qué usted sabe por qué? Porque tiene que cobrar primero. Ayer en dijiste. En el ojo. Eso dijiste ayer en televisión. Y tampoco Garnero. Ellos los dos están equivocados. Coronel en la portería. ¿Qué número, niño? 0971-1080-10. ¿Y qué le piden a Gustavo Gómez, verdad? Que le piden a Gómez, que le piden a Almirón. No, pero Gustavo Gómez... Lo que refleja a Cacu. Vos sabés que estaba hablando con un amigo del fútbol. La jugada del gol que nos hace Argentina. O sea, uno dice, ¿por qué lo pone Almirón de rebotero? Pero hay otra cosa que uno no se había percatado. Si vos ves que Otamendi es uno de los mejores que cabecea el fútbol argentino, de la selección argentina, y está en el borde del área, es evidente que van a hacer una jugada preparada. Y ahí es donde uno dice, ¿dónde está en esa concentración esos líderes? Balbuena, Gómez, hasta el mismo arquero. Tened cuidado, está Otamendi allá, van a hacer una jugada. Fíjate el video contra Perú. Hasta ahí dormimos. Fíjate el video, 2-2 fue con Perú el año pasado. En la clasificación anterior. Sí, Fíjate por los goles que le hace contra qué palo y de dónde viene el centro. Te doy tiempo para que busque el video. Sí, recuerdo.
Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula 18 a 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Pone, por favor. Arturo, ¿no le vas a llamar a Giorgio para ver cuánto va a ser el partido? ¿Para qué Giorgio veo? No, para nada será. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, 021-569-9000. tupi.com.py, la gente sabe. Buenas tardes, señores. Una cosa, ¿por qué tanto insiste que con el juego aéreo? ¿Me pueden decir cuándo fue la última vez que marcamos un gol de un córner o de algún centro de cabeza? Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Bueno, punto 1. Acá tiene que suplentar al Mirón. Ya no sé qué paciencia más lo que hay que tenerle. Que se le haga jugar a Cacu de enganche. Punto. Que se le haga jugar más a Alderete por izquierda. O en vez a Fabián Balbuena. Por favor. Le va a matar la pelota a Campuzano. Por eso en el gol de Otamendi él se da la vuelta. ¡Gran puta! Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. ¿Qué número, niño? 0971-108010. ¿Qué tal? Fútbol a lo grande, comandante. Estoy totalmente de acuerdo que Coronel, inclusive este partido ya no tendría que ser titular. No tiene capacidad para estar en la portería de la selección. Tenemos muy buenos arqueros en el fútbol paraguayo, como Spínola, Rojas, y merece una oportunidad. No traer cada paquete de cualquier lado y ponerlo como titular. Esa es mi humilde opinión. Se respeta. Yo pienso como Barros el Celote y pienso como Garnero. Para mí tiene que seguir Coronel. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y La Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 30% de descuento. Hoy es día Universitaria en Punto Farma. Por favor, pídanle a esta camada de fracasados que pongan huevo. Eso nomás le pedimos. Que raspen, que metan. Si no podemos ganar con fútbol, ganemos con huevo. Principalmente Gustavo Gómez y Almirón. Le llaman, ahí tengo el público. Muy fuerte eso, ¿no? Muy fuerte. Sí. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Pajones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Comandante, ayer con la oportunidad ya jugamos a los paraguayos. Ya atropellaron a mi bolija, ya nada. O si no, ya ande mañana acá y la ya abierta a la mundial. Hay que atacar con nuestro estilo, con todo. Y sí, es algo que se perdió también, Arturo. Y mirando los últimos antecedentes, los últimos 3 goles de Paraguay le hicimos a Ecuador en Ciudad del Este. Después los otros partidos 0-0-0-0. Ni siquiera un gol hicimos. Fracción Parques de Cordillera, entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En los últimos 11 partidos solo tenemos 3 goles, y esos 3 goles en un solo partido. ¿A qué se hizo en Ciudad del Este? Así mismo, uno de Robert Morales, otro de Almirón, y en el medio un autogol. Igual. Comandante, buen día, Mateco. No me voy a ver cómo ve. Hago toda la historia de móvil. Muy mal, que vea oportunidad otra vez. A ver, miro, cómo es mal ahí. Va, miro ni cómo. Remancito, comandante. Ambos, va, es muy sobra. Que yo no entiendo, Pidario. Vos me vas a traducir a mí.
Si sos de lo que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Probá École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École o Coité, pedilo en ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139 en su página provence.com.py. Tienen que hagan PTI WhatsApp el número 0971-108010. Ahí en el tipo. Buen día, señores. Buenas tardes, señores. Creo que es momento también ya de jugar con doble 9 o dos delanteros allá bien plantado en el área. ¿Qué es lo que es eso de jugar con un solo delantero y alimentarse los volantes? A nadie. No sabemos jugar así. Nosotros es 4-4-2. No queramos inventar. El paraguayo, el futbolista paraguayo de chico es 4-4-2. No existe eso de enganche, humilla, de media punta. 2 puntas, carajo. Tranquilo. Pásate ya a Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El Pueblo Deportivo tiene la palabra. Buenas tardes, Monumental. Carlos Coronel tiene que seguir en el largo, tiene que tener confianza. Acá el problema no es el arquero, acá el problema es el técnico y su táctica. Tenemos buenos defensores, pero no... Muy buenos defensores tenemos. Que pucha, pero ¿cómo se le hace jugar a Junior Alonso? Alderete está en su mejor momento. Y Almirón tiene que ser suplente. Matías Rojas y Caco Romero. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Comandante, muy caro ya la entrada. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Arturo, yo creo que ese gol que metió Otamendi, no te puede meter un gol así, ni siquiera fue un balazo, un fusil de tijera, ni cangrejo ahí, ni siquiera fue fuerte, o sea, y la desatención de los paraguayos, ya entraron todos cagados, por eso más puede estar desatento en 2 minutos. Bueno. Pues entran todos cagados. Explican por gol, Germán Café. Y no te pueden meter bueno, está bien, señor, la está bien. La defensa y el arquero. Los dobles. Dios mío. Sí, señor, enseñarle un poco. Viene el tiro de esquina, después. Primero, marca en zona no va. Hay que hacer hombre a hombre. Para que vos te haces cargo de tu marca, él es su marca, él es su marca. Porque en zona él la va de mano. No sé, no es mi zona. Primero. Segundo, vos de mando, ordenar, atención, fíjate, Otamendi, cabecea bien. Porque está fuera del área. Si está fuera del área, porque van a hacer una jugada. Comunicación, no hubo. Y después, bueno, el que lastimosamente Almirón en el rebote, que para mí no tiene que estar ahí, porque no siente lo que es marca, pierde el marcador que es Otamendi. Patea y bueno, se da vuelta a Campuzano, se da vuelta a Richard Sánchez y se le mete ahí en el palo al arquero. Fue un conjunto de errores. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pero ese tipo de segundo palo, ese que el tiro de esquina de Messi que dan el palo, por ejemplo. Sí. Que le erra el manotazo Coronel. Sí. Le erra y pega el travesaño. Segundo poste arriba. Ese iba a ser gol olímpico. Sí. El único récord que le falta a Messi romper. ¿Verdad? El gol olímpico. ¿Verdad? Sí, estuvo ¿Gol cerca. olímpico? Sí, estuvo cerca. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. No, Messi tiene esa capacidad. Sí. El tiro libre como que no sabía Coronel para dónde, al final le tiran en el palo. Sí, tuvo ese plus que todo arquero debe tener. Suerte. Coronel. Ese es un plus. Que te peguen 4 tiros del palo, tenés que tener mucha suerte. Espera. Ayer. A mí me hubiera encantado haber tenido esa suerte, ¿sabes qué? Espera. Me ponen nervioso los dos. Ayer, Romero, el arquero de Boca, que después confesó que no estaba bien, creo que anímicamente, porque dijo: 2 pelotas arriba del travesaño. Sí. Y bueno.
Y el comentarista decía la presión de Del tenerlo arquero. enfrente De del la arquero. Pero entonces hace fíjate que vos, en el patee primer mal. disparo de Talleres, cómo él se va a un lado y la pelota Sí. va al otro lado. Ahí está, necesitas esa pizquita. Bueno, listo. Ahí está. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ustedes, yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza, che. No sé. Se puede, bien, o con mucho respeto a ustedes y a los profesionales que hacen el fútbol, porque no peyorativo no lo voy a hacer. Eligió a Coronel y no a Rojas y a Espínola. Por algo lo eligieron Barros, Echeloto y Garnero. Seguro. Es la realidad. ¿Sí? ¿Sabía que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo podés hacer hasta 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovechá este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Tenemos que llamarle a Gerardo Adicto para dar el informe de la selección nacional, porque estuvo Víctor Villalba. Ya, decirle que la conferencia ya la escuchamos, puede ir redondeando también lo que él sintió y NPI. Pero podemos ampliar más todavía. ¿Cómo te va, Ernesto Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a todos los muchachos. Bien, señor, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ernesto? Ah, bueno. ¿Eh? Ya hiciste así, ya me dijiste todo. ¿Qué dice? Hiciste La camisa. así. Ah, la puta, perdón, me salió de la mano. Sí, ¿Vos tenés un problema con mi camisa, con lo que te pasa? No, lo que tengo problema es que cuando llegue antes de Navidad quiero. Ya sabés mis colores preferidos. Rosado. Sí. Esta no es rosada, pero te queda bien igual. Cuadrito como nuestro compañero de Teleshow. Qué simpáticos son estos. Y bueno, le damos... Ya que ya son papá por segunda vez, así ya sos grandulón. Ya sos un grandulón. Tranquilo nomás. Arturo, de 4 a 7 de la mañana tengo un espacio vacío. Si tenés algo para pie al piso o algo, estoy disponible. ¿Alguna actividad, dices? ¿Qué dice? ¿Alguna actividad porque necesita algo extra? Necesita facturar. ¿De qué edad, de qué hora a qué hora? De 4 a... De 2 a 6 de 2 a 6 de la mañana. De 2 a 6 de la mañana. Y puede ser, vamos a buscar. Bueno, gracias, Arturo. Está con Víctor Villalba, que estuvo en la conferencia, le estaba diciendo a Harris, usted ya tenía la conferencia protagonista, y no va a redondear, Víctor, NPI, las sensaciones, estar presente, Garnero, Richa que no aparece, el probable equipo titular, probable para mañana, decía Garnero, ya tengo en mente. Así es. Primero jugador y después ustedes, dijo la prensa. Ajá. Víctor, para NPI Monumental, buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes nuevamente. Saludo también para Diego, para Ernesto, los compañeros del NPI. Así es, habló Garnero sin dar pistas sobre el equipo. Sí podemos ir sacando conclusiones en base a la interpretación que tuvimos de algunas respuestas. Por ejemplo, yo le preguntaba sobre el caso de Cacu Romero Gamarra y me parece que dio a entender que lo quiere tener de media punta, suelto para dar esa claridad a través del panorama que tiene el jugador argentino nacionalizado paraguayo que el otro día no pudo jugar ante Argentina. Otro tema que estuvimos consultando porque falta el último entrenamiento que será a las 18, pero así como están las cosas, el que se perfila como central por izquierda es Omar Alderete y va a ser otra de las novedades porque ayer manejábamos la posibilidad de Alderete o Valbuena, hoy nos decían que hay un alto porcentaje favorable a Alderete para que juegue de arranque. La otra sí mantenemos hasta el final, Gastón Jiménez o Álvaro Campuzano en la mitad de la cancha, siempre acompañando a Villasanti, que ya está recuperado y va a ser titular el volante de Gremio. Pasando en limpio y ordenando el equipo a esta hora, antes de la última práctica. Carlos Coronel mantiene en el arco, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinosa. 4 en el medio, Miguel Almirón, allí la duda, Campuzano o Gastón Jiménez, Matías Villasanti, Ramón Sosa por izquierda, suelto Alejandro Romero Gamarra y como 9, Adam Vareiro, el más probable equipo de la Albirroja para medir a Bolivia. Y un punto que quiero remarcar, porque ya el propio Garnero lo dijo, a él le gustaría que se cambie el término presión, que se usa mucho sobre este tema de ganar de local, presión de ganar de local. Él preferiría que se use la palabra motivación para ganar de local, como para verlo desde otro contexto un poco más favorable, suave, por así decirlo. Bueno, ese es el tema de la motivación del público y hasta ahora decimos que un poco más de 13.000 boletas, Víctor. Mucho va a depender, compañero, del aliento del público también y cómo se sienten los jugadores, es la realidad. ¿Sí? ¿Verdad, Víctor? Sí, totalmente, Arturo. Y sí, el hecho de llegar a 13.000, que para otros tiempos sería un número bajísimo, porque en otros momentos las entradas estaban agotadas 48 horas antes,
se nota que el entusiasmo del público ya venía abajo de por sí, bajó un poco más después de Argentina, y los que van son los que igual quieren ver a la selección. O sea, hay público que va con la familia, que quiere alentar, y eso también dejaba en claro Garnero, que ellos esperan el aliento de todos, pero que son conscientes de lo que pasa en tribunas, es lo que se transmite en campo. O sea, entiéndase, con un buen rendimiento la gente estará despierta, estará con entusiasmo. Si otra vez no sale nada, entenderían que de vuelta se den las críticas, porque estamos Víctor, en una situación donde tenemos que ganar como sea mañana. Perdón, Víctor, ocurre que ayer trabajó en el Defensor, hoy en Ipané, ¿verdad? A las 6. Así es, hoy trabajan ya en Ipané, no se mueven de ahí, de la sede de concentración, 18 horas, de hecho ahora están en pleno almuerzo en la concentración, tienen el descanso y a las 18 la última movilización de Daniel Garnero. Y otro punto que también remarco para los compañeros de NPI, está para quedar fuera del partido Junior Alonso. Él sigue con la delegación, no viene trabajando a la par de los compañeros, la vez pasada había salido acalambrado en Buenos Aires, incluso en Camilla lo retiraron. En principio sería uno de los jugadores que no quede en la planilla del partido de mañana. Richard Sánchez de titular a la conferencia de hoy. Así es, Richard Sánchez estuvo hoy en la conferencia, pero la información que manejamos es que él no está en los planes, por lo menos de arranque para mañana. Va a probar con otras alternativas. Villasanti, uno confirmado, y a mí me parece, si me preguntan a mí, por más que me decían 50-50 hasta ahora Gastón Campuzano, yo creo que mañana arranca Gastón Jiménez como titular. Bueno, y entonces reiteramos para NPI la probable alineación y Monumental Víctor Villalba. Carlos Coronel en el arco, la zona defensiva Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinosa en el medio. Miguel Almirón, Matías Villasanti, allí la duda Gastón Jiménez o Álvaro Campuzano, por izquierda Ramón Sosa, suelto Cacu, Alejandro Romero Gamarra, y como 9 Adam Baré. Cuando hablamos de suelto, Ernesto, Diego, Víctor, Niño, Germán, hablamos como un distribuidor, Víctor. Exactamente, como un enlace, por así decirlo, media punta, sin esa obligación férrea de marca, porque sería distinto si, por ejemplo, pone 3 volantes centrales y Cacu de interior izquierdo derecho, tendría que tener esa rigidez también en la marca. O sea, estaría un poco más lejos quizás de su zona de confort. Por eso yo apunto, si bien es cierto, Garnero no fue claro en ese sentido, porque no habló precisamente de la ubicación, por características decía que es el jugador ideal para dar el último pase, por lo cual yo interpreto que él no tendría esa obligación de marca similar a los volantes centrales, sino que jugaría delante de ellos como un nexo entre los volantes y el centro delantero, en este caso Adam Baré. Muy bien, nos encontramos en el extra. Gracias, Víctor. Perfecto, hasta más tarde. Y Ernesto, digo, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que, si me preguntás, mi Arturo, a mí me encantaría que Campuzano vuelva a jugar este partido, porque precisamos mucha marca ante los bolivianos. Claro, salvando las distancias Bolivia con Argentina, creo que Campuzano hizo un partido correcto. Quizás no le ayudó mucho Richard Sánchez en ese juego, pero creo que es un jugador ideal para jugar frente a Bolivia, ya que lo tiene a Villasanti, y jugando Cacu, como dice Víctor, suelto, lo va a alimentar mucho Almirón, y en zona de ataque Adán Vareiro. Me parece que hay que cuidar un poco la marca ante Bolivia. Gastón para mí es un jugador más explosivo, va mucho al ataque, pero creo que Campuzano en ese medio le va una marca férrea a la selección paraguaya, y me encantaría verlo jugar de vuelta a Campuzano frente a Bolivia. El resto, ideal, el resto me parece fantástico. Bueno, yo arranco por el arquero, quizás como es muy reciente lo de mi compañero que está sentado en la punta, hace muy poquito dejó de jugar, quizás no opine tanto como su colega, pero para mí no me gusta Coronel. Digo, lo decía recién, ¿qué mérito hizo contra los demás? Para mí el arquero tiene que ser de experiencia, tiene que saber ordenar el área, tiene que jugar, el arquero que está de frente a todos, y para mí Coronel no reúne esa condición. ¿Se reunieron ustedes? ¿Hablaron en la previa? No, quizás él no va a opinar, no sé, digo yo. Ya opinó, ya habló, que el niño dice que saca la pelota tipo ¿qué? Fútbol americano. Es decir que Barro Cheloto no entiende ni medio. El Garnero no entiende ni medio. Yo, que respaldo a Coronel, no entiendo ni medio. Ustedes son en los genios. No, ninguno, no. El niño, Germán, ahora cuando venga Francisco. Esas son las cosas, pelá, me ponen nervioso. Bien. Ocurre lo siguiente, voy a tratar de apaciguar los ánimos. Para mí Barro Cheloto merece respeto. Para mí Daniel Garnero merece respeto. Yo creo que por algo lo ponen a Coronel en la portería, lo siguen poniendo.
yo no veo, puedan tener errores de coordinación, de equipo, de campo, lo que pienso. Y ahora vos explicarle, y vos, según lleno de errores, digo, vos pensás como yo, ¿verdad? Sí, para mí Coronel es titular. Padre e hijo. Ocurre que vos, dice el niño, que no sabe salir jugando. Sí, no sabe. Es pum para arriba y te devuelve un cascote. Escucha. Y que se arregle lo del medio. Habla pues, ahí está tu enamorado. Sumaba algunas habilidades que también que tiene que... Ahí está, ¿por qué no van a Clorinda? Casamiento humanitario. Pero Arturo, vos siempre decís que respetás las opiniones de los demás. Claro. Pero se respeta, por supuesto. Yo respeto. Para mí, lo dije recién, el concepto de arquero es muy grande, abarca muchas cosas, en las cuales yo en Coronel no las veo a todas, veo muy poco. Y Estamos para hablando mí de un los otros arquero de arqueros tienen más potencial para estar como titular en la selección. Quiere decir que erróneo, Baro, Cheloto. No, si y ellos los Garnero, ponen, los dos, si los los dos ponen aplazados. si los ponen por algo será, pero mi opinión Pero es... contestame, vos. Baro Cheloto no tiene carrera como técnico. Sí, claro que no sí. anduvo en la... lo quiere Costa Rica, dijo que no, dice Germán, hasta que cierre acá el tema contractual. Pero yo creo para mí no es ni un extremismo, o sea, ni un extremismo. Claro. Ni nosotros no es que porque pensamos así no tenemos carrera, ni ellos no tienen carrera. Yo respeto a Garnero, yo respeto a Cheloto, pero para gustos futbolísticos, para mí Coronel no debe ser arquero titular. ¿Se ha llamado a la selección? Sí, puede ser llamado, pero bueno, espera un ratito, no directamente ya titular, o sea, no es el arquero uno que tiene Paraguay jugando, tanto en el fútbol local como en el exterior. Para ser el uno de selección, para mí no lo es. Tal cual. Se respeta. Claro. Yo lo que digo es que también tienes que respetarse Por a supuesto. los técnicos. Sí, por algo lo pusieron ellos. Por algo Claro. lo ponen. Si vos me decís, técnicos... viene un técnico con otra idea que esto y aquello, pero bueno, está bien. ¿Y cuántos técnicos se equivocan, Arturo? Los técnicos se equivocan muchísimo. Para mí se equivocaron los dos. Todos seres humanos se equivocan. Todos seres humanos, todos los técnicos se equivocan. Claro. Vos te equivocás. Yo pregunto algo, ese primer gol de Argentina también viene al palo de Coronel, ¿verdad? Segundo palo. Y ese es el desenlace, la jugada. El error arranca mucho antes. Claro, ese arranca mucho brillante, Germán. Ese es ya el desenlace. Primero de marcar en zona, de poner al mirón de rebotero, tengo de no nada en hablar. contra de Coronel. ¿Cómo se da ese tiro de esquina? En un mal despeje Coronel. Ahí está. Él rechaza mal, perdemos en el medio campo la pelota y allí viene el tiro de esquina. Fíjate un detalle. Arranquemos, vamos a mirar toda la acción, pero no es por cargarle la tinta al Coronel, que ojalá mañana un muy buen partido. un detalle, Jorgito. Permiso. El mejor jugador del mundo, ¿quién es, Ernesto? Y hoy por hoy... Messi. Sí. Diego. Messi. En la pelota en que le hace el pase al mirón a Sosa, Pierde el Messi. que pierde la pelota a Messi. Sí. Y le van a decir a Messi, perdiste la pelota en la media cancha. No, pero a él se le perdona todo. A Messi se le perdona todo. Él pierde la pelota y perdió dos veces. A Messi se le perdona. Pero es Messi lo que estoy diciendo, que es Messi el mejor del mundo que pierde. Arturo, cualquiera puede perder la pelota en cualquier parte de la cancha. Claro. Vos también ahora que no nos vamos lo va a poner de acuerdo. No, déjame decirte esto, un detalle. El arquero está de frente, como dijo Niño, arranca de un córner que cede el arquero. Ok, te podés equivocar o no importa cuántas veces tiran un córner, pero cuando va a venir el córner, esa pelota viene cada vez más abierta y tenés 3, 4, 5, 6 segundos para decirle al arquero que lo ve a Otamendi entrando por allá, que a un volante lo tome a él. Estaba absolutamente solo. El arquero es el que tiene que gritar y ordenar su defensa. Ojo con este, ojo con este. Y bueno, ¿cómo que no? Pero ¿y qué pasa si Coronel, qué pasa si ordena su defensa? Vos sos Zapata. Yo creo que fuiste arquero, Ernesto, en algún momento. Ese si no gana, empata. No, bueno, es mi opinión. Se respeta. Ahora comienza el científico. ¿Querés que te llamemos el científico a vos? No. Yo creo que Coronel es un buen arquero, creo que tiene condiciones, por algo está en la selección. Claro. Pero hay que darle confianza también mira si mañana responde y te tapa 3 pelotas. Arturo, ¿qué pasa si mañana responde y saca 3 pelotas de gol? ¿Qué vamos a decir después de Coronel? ¿Que es un buen arquero o que no es un buen arquero? Si hay algo que dale tiempo. Diego, Ernesto, siempre escuché, no hay que darle confianza, hay que darle confianza cuando uno era como jugador, pero después uno va aprendiendo de que la confianza, vos como jugador se la tenés que dar al entrenador y al público, para que ellos te retribuyan la confianza a vos. Entonces, eso hoy no lo está dando. Bueno. Para mí, y cierro con esto, para mí la confianza, en parte de acuerdo con Germán, se la tenés que dar a tus jugadores, a tu defensa. Y yo creo que su defensa no confía en él porque no lo conoce. Sí. Federico Ríos muestra la foto acá. Perdón. Federico Ríos. Está mostrando la foto que está viendo con NPI, con... Un abrazo, un saludo. ¿Está viajando, Federico? Un abrazo, Fede, querido. Te queremos. Arturo, por último, de mi parte,
todo lo que pone Garnero para mañana, fantástico el probable equipo, pero me gustaría verlo a Campuzano y no a Gastón. Ya dijiste y está es lo que yo creo. Y un detalle, me hago cargo también, Arturo. Para mí no se anima a ponerlo a Tito Villalba y sacarlo al Mirón. A mí me gustaría Tito Villalba. No se anima. Para mí no se anima de sacarlo al Mirón y ponerlo a Tito Villalba. Al Mirón y 10 más para mí. Sí, Almirón y 10 más, con pero el respeto que diga. Por algo está jugando en la Premier contra Manchester, París Saint Germain, y aquí Tito Villalba todos los días se enfrenta a Trinidense, a Emiliano y a los demás. Ojalá haga lo suyo Tito Villalba. ¿Por qué te pones así? A arropar a un jugador que tenés en la Premier. No puede comparar contra uno y otro. Que haga lo suyo también Tito. Pero contra Argentina, Jorge, contra Argentina jugó muy poco Almirón. Contra Argentina, contra Perú, contra Venezuela, ¿qué hizo? Bueno, ¿quién hizo el pase de gol para Sosa? Almirón, siempre que él está bien y juegan, él recupera esa pelota. Ahora, y él genera la situación. Un detalle, la única situación entre todos. Almirón le dio a Sosa. ¿Qué querés decir? Un detalle, estoy de acuerdo con Jorge, recién lo dijo Nicole y me pareció muy acertado. Almirón estos 3 partidos no tuvo nadie que lo asista, que lo va a tener seguramente ahora con Kaku. Bueno, es difícil porque es la polémica que genera el fútbol, cada uno tiene su opinión y se respeta. Haciendo un gusto, Ernesto Diego. Un placer. Adiós, gracias. Llegaron a Bristol las ofertas de televisores para alentar con toda la selección. Vamos Paraguay, vení y comprá el tuyo y vas a encontrar las mejores marcas con los mejores precios del país y lo mejor de todo te lo llevas sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Shorty Cero. Porque estacioné acá enfrente, Arturo. No tenía un mango para pagar estacionamiento. Ahora mismo no es bueno, tu problema, anda a decirle a tu empresa. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador de aire Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Volviendo al tema de los goles de Paraguay, uno de los últimos autores de los goles en fútbol paraguayo en selecciones fueron Morales y Almirón, y el otro autogol. Fueron los 3 últimos. Con Ecuador. Porque después, si miramos los últimos 10 hasta 12 partidos últimos, Paraguay no tuvo gol. A mí me dejó Morales y Almirón. Buenas sensaciones me dejó Adam Vareiro. Sí. Y eso que jugó a diferencia de todos los otros delanteros que pasaron, González, muy estático, pasa que tienen rasgos diferentes. Ábalos es peleador, pero es desordenado. Lo veo más técnico y con mejor aguante, me parece, a Adam. Y mejor resolución también. Es más, dependiendo del tipo de partido que también tenga Daniel Garnero la lectura, si en algún momento necesita un Ábalos al lado, porque no tiremos todo encima de Adam. Porque este puede ser un partido donde vamos a necesitar de 2 9. En algún momento tenerlo a Elia Ábalos, por ejemplo, dentro del partido. Si sale todo bien, no necesitaremos 2 9. Sí, pero ahora, si entramos en la última como viene siendo, bueno, ahí sí me parece. El tema de que si juega Kaku Romero, como se está hablando, eso va a ser clave porque es un tipo de lanzador y que le va a poder potenciar lo que él tiene, que es estar de frente al arquero para poder definir. O sea, que lo deje mano a mano, que hasta ahora no ha pasado. Y ojalá le vaya bien, para que después el siguiente tema sea dónde lo ponemos sí o sí en el equipo. Claro. Porque estamos pidiendo por Kaku y entra en los segundos tiempos y viene jugando bien en los segundos tiempos, pero no entra de titular. Ahora va a tener la oportunidad de titular. Y si juega o si hace un gran partido, me parece que ahí se va a convertir en un problema, entre comillas, un problema para Garnero decir, bueno, ¿en lugar de quién ahora? Siempre que ingresó hizo buenos partidos. Siempre que ingresó hizo buenos partidos. Es más, si miramos los últimos antecedentes, de los últimos 18 partidos, solo en 8 fue titular Kaku. Si vamos a números... El último niño entró faltando 5 minutos. Y siempre que ingresó... hizo buenos partidos. Ese el de Venezuela ya era imposible porque era... No, claro. No, es la gran oportunidad. Aparte, el rival también se presta como... Es una para crecer. Defensa que le vienen convirtiendo mucho, las líneas muy abiertas defensivamente para filtrar pases. Es el partido para Kaku. Ese primer tiempo ya es para que mínimo Paraguay tenga no solo un gol, 2. Ojalá. 2 goles para sacarse de encima. Ojalá. ¿Vos marcaste un 70-30, niño? 70-30. 2-0 dijiste primer tiempo. Esa es la realidad hoy lo que marca el fútbol paraguayo con el fútbol boliviano. Después sí, nuestra realidad, tenemos que ir viendo cómo nos va con Perú, Venezuela y compañía. Claro. Pero hoy la diferencia, 70-30. Eso sí,
colectivamente es donde tenemos que demostrar y ojalá que sea así. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. No, que le escuchaba. No, primero, hola, ¿qué querés acá? Quiero opinar, Arturo. No puedo opinar. Acuérdense que yo soy la voz de los sin voz, Si me cortan, la audiencia encima de ustedes. Buenas tardes, Claro, Gustavito. buenas Hola, tardes. Gustavito. Hola, Saludá a los muchachos también. Hola, niño. Hola, Gustavito. Hola, Darío. Hola. Hola, comandante. Gracias por el presente que me trajiste, ¿sí? ¿Qué es lo que querés decir? A vos te debo uno. No, ¿Qué es lo que me querés decir? haciendo hilo, lo que decía el niño, creo que vamos a enfrentar al peor Bolivia de la historia de la selección boliviana. No, yo no sé si es el peor de la historia porque claro, hay antecedentes funestos. Tanto así de que Bolivia. mira, Gustavo Costa pierde y se va, Los partidos hay que Entonces, jugar. ¿por qué marca? ¿De qué marca vamos a hablar contra Bolivia? Y hay ¿Qué marca? ¿Qué? Y pone un volante Y claro, delante. un listo, volante, se acabó. estoy de acuerdo. Después todo arriba. Pero Son dos parámetros. Pero todo arriba, Son pero dos, tampoco a tenemos lo que loco. atacar, Arturo, nosotros no tenemos que defendernos. Y Gastón Jiménez sale al ataque, no Campuzano, él entra. Claro. Son dos cosas. El único de Villasanti. O es el rival para repuntar y meterte en la pelea. Sí, o definitivamente cerramos el boliche. O somos levanta muerto. A mí, por ejemplo, tu equipo O somos levanta el muerto. equipo de Germán Cafe ya escuchaste. No, A mí me encanta espera, su equipo. pero tampoco ni siquiera él levanta muerto Germán. ¿Por qué? Porque vamos a ser objetivos. No podemos perder. ¿Pero quién no es objetivo? No, digo. Vamos a ser objetivos. Digo, la pregunta es, ¿quién no es objetivo? En el sentido de decir esto. No podemos perder puntos contra un equipo que no va a ir a la Copa del Mundo. Puede perder. No va a ir a la Copa del Mundo Bolivia, ni si nos gana nosotros, porque después eso decía, levanta muerto. No va a ir Bolivia. Pero capaz que te roba un punto. Toda la historia tiene que ser cada uno defiende su honor. Claro. Bolivia no vaya a subestimar. No va a venir a pasear acá a Bolivia. Cada uno defiende su honor. Para Bolivia, independientemente a Gustavo Costa. Y ellos nos sacaron puntos la última vez. Por eso. Vienen para buscar nuevamente. Perdimos puntos contra un equipo que no fue al Mundial. No empató aquí. Pero es la Venezuela vino que ahí ganó y no fue al Mundial. Es lo que no debe pasar. Pero ahora no pudimos contra Perú. No se puede con ustedes, pues. Perú es mundialista. A despertarse Bolivia, Arturo. Ay, si yo soy boliviano, vos me vas a decir que yo que haga. Si Pero yo no tengo que dar la puede cara en ser Bolivia, eso. Acaba de Gustavo decir- Costa tiene que acaba de dar. decir Le va a jugar a matar. 70-30 la diferencia. Bolivia tiene que jugarle a matar a Paraguay, entre comillas, Sí, matar. es su Por los partido de puntos vida que o muerte. perdió en La Paz. Claro. No sé, ¿dónde Entonces que no se presente ya según va Bolivia a no jugar. sé si tiene a favor Gustavo Costa que conoce el fútbol paraguayo, qué sé yo. ¿Qué es lo como qué sé yo? Pero Arturo, Bolivia absolutamente como dice, no va a clasificar y justo Bolivia venía. ¿Y por qué no? Y no. Paraguay tiene que ser consciente que te eso va a sí- golear. eso sí será Tenemos bastante que- grave y nos va. Pero hay Es más dentro de lo que viene si no se le llega Gustavito, pero hay Balaya, antecedentes. ni siquiera. Bolivia tampoco fue al Mundial y vino acá y te quiero empató. Cuando vos ganabas. Y sí, por eso nos lamentamos, a no repetir errores del pasado. No hay que confiarse. No hay que confiarse. Porque si no, digo, no le ganamos a Bolivia. ¿Sabes lo que A pasa? esta Pero Bolivia. vamos a atacarle, si Espera, venimos a defendernos claro, hay que vamos a Si vos atacarle. querés Arturo. ahondar más. 2-1-0 dice. Cuenta regresiva. ¿Sabes que si vos, él es el parlante, el bafle de NPI, si vos en la cámara, ahí se pagó, gracias Darío, si vos querés ahondar más, cuando juegues con Colombia o Chile, ¿quién juega primero? Chile, allá. Allá. Y después Colombia. Después Colombia acá. Ahí Ya. se va a medirnos. Contra Bolivia no es No parámetro. se puede hablar con él. Vos no querés hablar, vos, no se puede. Pirana, Gustavito. No se Claro puede. que es para hoy sí es parámetro para en realidad nosotros. En realidad sí es Gustavito, parámetro, en realidad, ¿verdad? Solo que no parece podemos vos perder entendés puntos. lo que te quiero decir o no entendés luego. ¿Cuántos equipos con un punto hay en la tabla? ¿Cuántos Para equipos hay? Bolivia tiene que recuperar lo perdido y es para los dos el partido. Claro. Pero que está mal es Bolivia por Sí. los resultados que no se le dieron. No van a venir con brazos cruzados. No. Les va a costar, y ojalá Paraguay gane porque tiene que hacerlo, pero le va a costar. Es lo único que yo digo. Hay que hacer el trabajo, hay que jugar el partido. Si venimos nos va a traer a ¿Qué es lo que le pasa? cuidado que con Bolivia. No es cuidado. No es cuidado. No, a ver, hay una diferencia entre sí. No es cuidado, es no subestimar. Exacto. No decir, no es Bolivia y por lo que es Bolivia ya está. Te No. enseñé vos que sos todavía un y comparándote conmigo. Sí. Te enseñé que en Guayaquil y no altura, Ecuador ya estaba eliminado. ¿Qué mundial fue? Y perdimos 3-1. Para el Y 90. Cayetano lo digo modestamente, sin menospreciar a nadie, me dijo en mi cara, en un hotel, paseándose en el hall del hotel y hablaba solo, me dijo, voy a poner el equipo que quieren los muchachos.
Contra Ecuador. Todo rapidito. No. Puso el equipo que quieren los muchachos. Más que rápido, vos no viste ese partido. No. Tampoco te iba a decir el equipo que no sabe. Entonces, ¿sabés qué hizo? No, pero... Metió solamente, creo que a Núñez, que tampoco es volante de marca, porque comenzó como número 10 en su alma, Jorge Amado Núñez. Y Paraguay perdió 3-1. Y no es este Ecuador, Germán. Era un Ecuador que no tenía la figura que tiene en el exterior. Bajísimo, sí. Perdió Paraguay 3-1 y voy a poner el equipo que quieren los muchachos. Visitante. En Ecuador y en Guayaquil. Que no hay altura. Y no, es este Ecuador, Aquí decir que fue para el Mundial de Italia. Porque estaba Manera. Sí, para el 90. Estaba como técnico Manera. Para el 90. Sí, estaba Manera como técnico, lo sacaron un mes antes. Eduardo Luján Manera era el técnico, que integró con Russo la dupla en Estudiantes, eran los dos. Exacto. Vino Manera y Paraguay perdió 3-1. Voy a poner el equipo que quieren los muchachos. Cayetano Rey. Yo entiendo lo que dice el equipo que quieren los muchachos, si es posible sin volante luego. Toditos delanteros. Todo delantero. Es el equipo que quieren los muchachos. No, pero no. Yo también me gustaría. Tiene que ser balanceado dentro de lo que signifique eso para arriesgar un poco. Te voy a dedicar más a vos. Tampoco te voy a dedicar. Tienes que cuidar a Bolivia. ¿De qué tenemos que cuidar? No, pero poné un volante central. No, claro, poné un volante central. No vaya. Pero no puede jugar Arturo Tito, no puede jugar Almirón, no puede jugar Adam, no puede. No, porque ya va a ser muy... alguien tiene que ordenar más, pues... Y lo que dice Arturo siempre, que el termómetro del equipo es el volante central. Eso no me entra. ¿4 defensas para aquí? Yo estoy de acuerdo con un solo delantero bajo a Bolivia, que tiene 40 años, poca movilidad. Y Moreno Martín vino a hacer el partido acá. Sí. Vamos a ver. Moreno Martins va a ser igual que Perú. Si hace un gol le dedica a la hinchada de Cerro, igual que Perú. A la dirigencia de Cerro, Perú que le dedica todo. Eso también, partidos especiales para Moreno Martins. No se puede con ustedes. Con línea 3 basta y sobre, Arturo. Con línea 3 basta y sobre, ¿por qué 4? ¿Para qué 4? Me vas a acordar el partido contra Perú. Igual, así va a ser, el mismo planteamiento. 4 defensas para un solo punta. Y después tenemos que no se mueve. Paraguay no mete segundo tiempo. Esa línea de 4 se va a terminar convirtiendo en 2, porque están los dos laterales que se van. Por eso decía Niño, lo primordial es que en el primer tiempo ya uno arriba. Gol de la tranquilidad. En segundo tiempo la afición deportiva, ¿sabes qué? Empieza los... Segundo tiempo, a los 30 minutos nomás. A los 30 minutos va 0-0. ¿Por qué corrió la selección a Ciudad del Este? ¿Por qué corrió? ¿Por qué? No aguante la presión. Y de vuelta a los fantasmas, si nos metemos primer tiempo contra Bolivia, ¿sabes qué? Espera. Yo no digo ni tengo cálculo pesimista. Para hoy tiene que ser un partido inteligente, confiar en lo suyo y no subestimar al rival. Eso nomás. Por eso Carpegiani merece la admiración. Cuando dijo en conferencia de prensa, no quisiera ponerlo a Félix del Tanque Torres. Y dijo públicamente, y se lo dijo a él. Y si hace falta lo voy a poner. Arcosur, gol de Tanque Torres, 1-0 ante Venezuela. Así estaba el equipo, no podía hacer gol. Pero confesó Carpegiani. Y era Venezuela de otra época. No el Venezuela de ahora que le empata a Brasil, que le gana a Paraguay. ¿Y Venezuela puede jugar mejor fútbol que Paraguay? Y vos te fuiste al partido con Ecuador y... El partido con Venezuela, nunca perdimos con Venezuela y necesitamos de un triunfo para irnos. Acá perdimos y a ese partido voy. Ese partido, nunca habíamos perdido con Venezuela antes de ese partido y necesitamos 3 puntos para estar en la Copa del Mundo y perdimos con Venezuela. Bueno, pero ese partido lo empezamos a perder antes. Yo conté la intimidad. Las estadísticas no mienten. Antes se perdió ese partido. Germán, las estadísticas no mienten. Sudamericano 81-83. Yo creo que hasta el 69-70 Venezuela no tenía los color de camiseta. Le decían que jugamos con la amarilla, roja, verde, azul. Por la década del 69 o 70, recién se utilizó la famosa vino tinto. Ellos no usaban los camisetas porque el fútbol estaba. El béisbol es su deporte. Bueno, y telenovela. Ocurre que rugby también. O béisbol, en la cancha de Caracas tienen la marca. Espera. Ocurre que en ese año Venezuela tiene una camiseta de identidad. Jugaban con la que ellos que proponían nomás la alternativa. Decía, ¿con qué color? No tenía. No tenía. Ovirá la leca. No subestimemos al rival, como también podemos ganar 5-0 y 6-0. Claro. En 1981, Ovirá la leca, les voy a enseñar que no hay que subestimar. Paraguay le gana a Uruguay
El más ganador a ese entonces de la famosa Sub-19 era Uruguay. 2-1. Si Paraguay le ganaba a Venezuela, pasaba. Juventud de América. ¿Fue en Ecuador o Bolivia? En Quito. ¿Saben cómo terminó el partido? Venezuela 1, Paraguay 0. Paraguay le había ganado a Uruguay 2-1. Viene el siguiente partido. Recontra favorito éramos. Sí, señor. Pierde 1-0. Esto te da enseñanzas. Enseñanzas, nomás no vayan a subestimar. Déjale a que Ganero me ponga 2 volantes y de acuerdo a eso vaya. No sé si subestimar, pero sí. Escucha. A lo loco. A lo loco. No puede jugar. A lo loco no. No. Ya no hay partido fácil. Es cierto, el rival es inferior, pero hay que jugar el partido, hay que confirmar eso. Y se tiene que abrir el arco, lo que últimamente no se nos da, no se nos abre el arco. No tenemos gol. Eso ¿Y por qué no tenemos gol? Y ahí vamos a entrar a analizar. No le llega pelota al 9. Claro. ¿Por qué? Y porque eso tenemos corredores, no tenemos administradores. Ahí entra el caso. ¿Qué quiere decir Aníbal Espínola y Mi Universo? ¿Qué es eso? Y porque decíamos, Venezuela tenía béisbol, telenovela y Mi Universo. Ustedes decían Piconcito se fijaban en eso. ¿Cuenta por dónde va ¿Y quién no se fijó en las misas venezolanas? ¿Cómo se le escapó ese derecho? Lo que son. ¿Cómo se le escapó eso? Notoria la belleza de las caribeñas. Tiene razón. Bueno, seguimos. Esa es la historia del fútbol de mañana. ¿Y la colombiana? Y hoy a las 6 va a hablar, niño, va a hablar a las 6, practica va Bolivia y va a hablar Gustavo Costa para la prensa a las 6 de la tarde. Bien. Ella vamos a tener nosotros, esto envió Alejandro Cabo. ¿Pierde y se va? Yo creo que sí. Reynoso se va también con Perú. Sí, el primer país que despidió a su técnico fue Paraguay. Sobre esa presión no debe esperar también a Bolivia. Sobre 2 fechas lo sacaron a Barro de Cheloto. El primero de todos fue Paraguay. Puede seguir Bolivia y Perú. Y vamos a tener que coincidir que los 3 hoy no están clasificados para el Mundial. Hoy. Sí. Por eso yo decía algo más por eso yo decía el sábado y coincidíamos. Sí. No, centrémonos en Bolivia, sí. ¿Cuándo te fuiste? No, es que yo vine. Vos sos un atrevido. No, pues te dice. Y si yo me quiero y me voy a ir antes no hay ningún problema. Porque te señaló y la puta que está cada día pasado de cosas. ¿Por qué que el niño me va a decir eso? Está pasado de revoluciones. El sábado decíamos, no, está bien centrarnos en Bolivia, claro, hay que ganar, la urgencia es ganar en Bolivia. Pero no nos quedemos ahí, porque estamos en el tercer lote, o sea, en el tercer pelotón. ¿En qué momento caímos en el tercer pelotón de ser la tercera o cuarta potencia, la cuarta potencia del continente? Porque éramos hasta hace 8 años la cuarta potencia del continente. Hace 10 ya caímos. 10, 12 ya caímos. 10 años, bueno, 10. Sudáfrica. Sudáfrica. Retórica lo que va a hacer. Ahora el momento que nos cae la ficha, estamos mal. Estamos. Pero ni siquiera estamos en segundo lote. O sea, ni siquiera estamos peleando con Colombia. ¿Vos crees que estas casas respuestas del público? Necesitamos buen arquero para los próximos partidos. ¿Cómo? Necesitamos goles. Bolivia y tenemos que buscar un buen arquero ya. Pero primero goles. ¿Qué es lo que te pasa? Y no tenemos arquero, Arturo. Por culpa del Coronel no hace gol a la selección. Acaba de decir el niño. Decirle otra vez cuánto que para mí no hace un autogol. Puta, decirle. Pero no tiene personalidad nuestro arquero, Arturo. Sí, bueno. Le mira a los centrales y se come lo que quiere decir. No, vamos a la personalidad. No, ¿sabes lo que pasa también con Coronel? ¿Sabes lo que pasa con Coronel? ¿Qué te pasa vos? No, y Arturo, es lo que yo veo. Yo creo que yo no veo. Yo no veo. Vos no me ves. Cuando trajiste, vos no me ves. Arturo, cuando trajiste un mes antes de la información, yo dije, ¿quién? Biopea. Cédula. Como Cédula. Yo, muchos, ¿verdad? Cédula. Después vino, me callé, dije, bueno. Yo le dije a Coronel. Esperá, Arturo. Esperá, sí, mirá. Le dijiste. Sos el arquero titular, le dije en la primera entrevista. ¿Verdad? Sí. Ahora me vas a decir vos, que estás jugando de vivito, que a mí me dijo Barros Echeloto con gran confianza. No, yo no dije eso. Arturo, ¿sabes qué lo voy a poner? Yo le dije a Barros Echeloto va a ser titular. Sí, vos le hiciste el equipo a él. ¿Cómo? Que vos le armaste el equipo a él. No vayas a como muchas veces. No, pero te estoy hablando en serio. O Tata Martínez no te decía, vos me armás el equipo a mí. ¿Qué me va a decir Tata eso? No vayas a decir cagada. Vos sabías la información. Vos estás faltándole respeto al Tata. Vos sabías la información mucho antes que el mismo Coronel, Arturo, no. Hasta él estaba sorprendido. Mira, Juan, mi selección, hija de...
Lo que yo veo es que... Me miraron como loca acá cuando yo dije Coronel titular. Sí. No, porque no lo conocíamos. Yendo Con el al niño agarramos la computadora y empezamos a buscar información. listo. Yendo a lo que transmite. Las primeras imágenes que vi de él ya no eran buenas. En los compactos, los goles que le entraron. Decía, ojalá que no sea así. Porque los primeros compactos que ya vi en la MLS, un compactito de 4 o 5 minutos, los resumen de los goles que le entraron a su equipo. Ya me da un toque de algo. Yo le sigo dando... ¿Quién Rivera? Me suena. Sí, me suena. Vamos a ir a ganar y creo que tenemos equipo para hacerlo. Henry Vaca puede ser. Sí. Ah, perdón, Henry Vaca dice que Bolivia viene a ganar. Es el media punta. Ese buen jugador. Ni él no cree lo que dice Cancel. ¿Cómo no dice? Vamos, ya está, ya terminó todo. Vamos a dejar para mañana, ya está. Hay que ganar la Bolivia. Alejandro Cabo hizo una encuesta entre sus seguidores bolivianos si para él es más factible sacarle puntos a Paraguay o a Perú en su siguiente visita. ¿Y todo te dan Paraguay? 70-30 es Paraguay, o sea, ellos nos ven a nosotros como un equipo inferior igualmente. Nosotros aquí le vemos de una forma, pero para el boliviano, es para ellos no sé si fácil, pero es la posibilidad de venir a sacar puntos de visitante. Yo le veo a Coronel, volviendo al tema del arquero, yo le veo, primero todavía no se integró al grupo, o sea, ¿cómo vos le vas a pegar el grito a Gómez? ¿Cómo le vas a pegar? Tenés que hacerlo. Si vos, tenés que hacerlo. Pasa por una cuestión de personalidad. Tenés que hacerlo. Selección nacional. No estás jugando MLS, selección nacional. Porque hay gente que ya tiene... entre comillas, selección nacional, sí, yo Pancho, sé, discúlpame, selección nacional, es arquero de la selección, no es un arquero de un equipo. Y es lo que le pasa, o sea, es lo que yo le reclamo, que tiene entonces que... no está. Pero. Entonces no está. Y no pega el grito. Y bueno, no le ve con... Y bueno, entonces no sirve para el la grito selección. de orden, de decir, dale. Yo le quiero dar todavía... Es más que Kili Rojas. No. Los quiero ver a los dos compitiendo, los quiero ver con regularidad a los dos. Y yo le voy a dar todavía mi voto de confianza. Por eso, le quiero dar mi voto de confianza todavía a Coronel. Lo quiero dar. De la Goto me sacaron las ganas de ir al estadio. De la Goto estaba en el campo. Dice que somos pesimistas. De la Goto estaba con Denis Caniza en el campo. Sí. Los dos. Sí, me pesca. Mirando el paisaje. Sí, sentadito y en un... Con dos y uno más. Le faltó uno ahí. Mañana todo el mundo al final va a querer ir a la cancha. Porque me está pasando a mí. ¿Con quién me cruzo? Quiere ir, pero quiere ir gratis. Claro que se pregunta. Lo que no quieren es pagar la entrada. Está caro el precio. Porque hoy no es mi cumpleaños, pero recibí más mensajes que el 29 de marzo. Tenés entradas. Todos quieren ir, pero no quieren pagar porque ya les parecen caras las entradas. Entonces, ir con tu pareja son 100.000, son 200.000. Es que quieren ir a la cancha, pero están esperando que se regalen las entradas. Vamos a ir a WhatsApp ahí, y llenar el estadio, claro. ¿Te podés sentar ahora otra vez? Sí, gracias por... No dije todo lo que quería decir. Es mejor que no diga todo. Sabe que siempre me cortan, entonces... Pero hoy te va a cortar la voz sin voz. Hoy estoy con Gustavito. Hoy te estrecho la mano. Gracias. Parece por WhatsApp, el número tiene WhatsApp ahí. 108010. Audios. ¿Sabes manejar o no sabes manejar? Sí, claro, siempre todo. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Ahí sentate ahí vos, Rodrigo Calciano, acá. Ahí sentate. Ahí voy a manejar Rodrigo Calciano. Él va a WhatsApp. Bueno. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kummo-Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kummo-Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. A las 19 de Paraguay es donde van a practicar hoy a Bolivia, porque hay una hora de diferencia. 18 para nosotros, 19 bolivianos. Y después habla Gustavo Costa. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Número, niño. 0971-108010. Para los audios. 0971-108010. Está activado WhatsApp, pero... Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo está, comandante? Y este arquero no da la seguridad que tendría que dar un arquero de selección, es mi opinión. Y Gustavo Gómez, no sé, ya no le veo en la selección tampoco a él, entonces... Hay que ver, darle oportunidad a otra gente. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión.
Arturo, los muchachos, elijo creer, tiene que continuar todavía el arquero, vamos a darle confianza. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Lo que digo, y digo bien, ¿no? Espera un ratito, que usted ya hablaste todo. Se equivocó Barro de Cheloto en el puesto de arquero al ponerlo a él. Se está equivocando Garnero y me estoy equivocando yo. Me estoy equivocando yo también, si fuese así. Se equivocó Barro de Cheloto cuando lo puso. Desde la recomendación, no quería decir, pero a partir de allí, desde la recomendación, el scouting de la selección paraguaya que lo vio a Coronel, ese un ojo clínico, un ojo normal nomás, así como el Niño Sosa nomás, similar o igual, un arquero más del Mondón, para mí, de lo que vi, porque cuando viene nacionalizado así, claro, tiene que ser un diferente que está por encima para sacarle de los el puesto demás, a... y no le veo más. Bueno, yo le quiero dar un partido más o 2 partidos más, un combo más. Es más, si mañana no tiene actividad, será lo ideal. Claro. Cuanto menos actividad tenga mañana, mejor. Vos me buscaste. A Francisco López me remito. ¿Vos crees que yo iba a decir va a ser titular al arquero si no sabía la información? ¿Veo? No. Muy bien, me gusta. Y es Barro de Cheloto, ¿verdad? Hablamos con mucha seriedad en la mesa. Si yo no confío en Coronel, yo puedo ser como técnico Garnero, Jalomina, perdón, él es argentino. Voy a traer este arquero porque este jugó con vos. Yo puedo tener otra idea. Tiene la misma idea en la portería Garnero. Vuelvo a decir en la cara a ustedes. Cuando le dije esto a Coronel, Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional, titular contra Perú. Como yo dije. Bueno, ¿qué fecha fue eso? No sabe. Septiembre. No. Agosto. Por ahí fue. ¿Cómo septiembre? Si septiembre arrancó. Antes le citaron. Concentrate en la Francisco López. Agosto. Le vendieron bien el producto a Cheloto. No se puede. Cuando me hablan de un nuevo celular que está medio... Parece este nuevo celular. Vos que la tenés que tener personalidad. De 3 cuadras, su batería dura media hora. Esto, aquello, y después mirás y es un celular más chino de lo que existe. O sea, no es nada diferente de la tecnología. Le vendieron mal el producto y hasta ahí. ¿Cómo va a ser el 11 de septiembre? ¿Cuándo jugó Paraguay? 11 de septiembre, dice. Ahí está, ¿viste? ¿Cuándo jugó Paraguay? Tenía razón. Tenía razón, Francisco. ¿Cuándo jugó? No, agosto fue. Antes, Darío. Sí, agosto fue. No fue 11 de septiembre, no pongan por poner la bola. 11 de agosto sí. Ahí sí. La puta que para ustedes me pone nervioso. El 11 de agosto, un mes antes que comience. Yo dije al aire acá, Arturo, y vos no me escuchaste. ¿Qué? Y Gerardo pone 11 de septiembre, de muy de acuerdo, ve. Hablaban de la convocatoria. Arturo, vos me estás poniendo, espera. Le dijiste, y él dijo, ¿qué? ¿Cómo? Si tú me estás diciendo, ni él creía, Arturo. Espera, ¿y cómo yo sabía? Ni chicha, ni ¿Cómo yo sabía? Pero sería harina de otro costal. ¿Cómo haría esa frase nueva? Pero Arturo, vos no tenés la culpa, Arturo. ¿Cómo yo sabía que Coronel... Sale bien su micrófono, sí, claro que sale, claro que ¿Cómo sale. yo sabía? Espera, cualquier persona puede equivocarse en la información. ¿Qué ocurría al decirle yo, Coronel, va a ser titular? ¿Qué ganaba yo? Nada. Más el error incluso, porque el técnico que lo pone, Barro de Cheloto, lo pudo poner a 8. Hasta he jugado periodísticamente. Ahí le diste. Vos diste la información, Arturo. ¿Vas a ser titular? Le dije a él. Claro. Y hasta ahora titular. Y lastimosamente sí. No, ¿por qué lastimos? No está entendiendo. ¿Y por qué y dale, no? Pero cuál es su cagada. ¿Qué partido mató? Pero anda, sentate. De Messi, si no sabes qué si era gol olímpico, erró la pelota, Arturo. Anda, no sentate. sabe patear. Anda, sentate. Tiene cuestiones. Parece que está jugando en la canchita. Ahora, anda, sentate. Salvando la distancia. Que podés sentar. Vamos seguida, volvemos. Chau.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024 con Supra 95 por un año o combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. ¿Cómo se dice en guaraní? La piola se corta la parte más floja. ¿Cómo? Y jape oso. Coronel B. Y los centrales, espera un ratito, y los famosos de la selección, ellos son intocables. Pasa que en este caso ellos no fueron nacionalizados, o sea, no se rebuscó a salir a buscar la descendencia de su tatarabuelo que alguna vez cruzó el río Paraguay y 2 segundos se mojó su pie en el río Paraguay y deña Cundaví para que venga y tenga la nacionalidad paraguaya. Esos son paraguayos TT, nacieron, está haciendo su camino. Que en Palmeira no funcione Gómez no significa que le saquemos. Y en el caso de Coronel se le sacó de la galera. O sea, tuvo que inventar y nacionalizar a un arquero que no aparecía en el mapa futbolístico para el fútbol paraguayo, salvo para alguien de la APF, y a partir de allí le instalaron a Cheloto, porque esa es la realidad. Le recomendaron a este jugador y también. Pero entonces no tiene personalidad. No, Garnero ya se encontró con el. No va a salir ahora no tiene personalidad. Se encontró ya para con el siguiente. ¿Cómo tengo que ver? Pero si Garnero quería sacarlo, lo sacaba. Ya le instalaron. Ya le sacó a Balbuena. Pero después de Argentina. Claro. Después de Argentina. ¿Qué? No, digo, del equipo titular. No se puede. Entonces, ¿te acuerdas cuando yo dije le parece a Ruam? Ponemos. Ponemos. Buen día, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y a toda la mesa. Por favor, que juegue Cacu Romero este martes. ¿Y que le haga suplantar al Mirón, por favor. Ya no puede más Mirón. Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keco, no solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Arturo, decirle a Garnero que se vaya a Clorinda. Hay oferta de hoy que le da a los jugadores. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotosi. Eso es cierto también. ¿Cómo faltan caudillos en la selección? Comandante, falta Tacuara a la selección. Tacuara falta. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Arturo, voy a mandar a solucionar algo. Eso es de los jugadores. Quiere ser técnico paraguayo, ya, o a su idioma, qué puta sea, porque no viene a robar esta gente de afuera. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9. Le digo a este oyente, de 10 selecciones que pelean el Mundial, 7 son técnicos argentinos. Claro. 7 son técnicos argentinos, de las 10 selecciones que están jugando. ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo están? Acá el problema no es el arquero. El problema es que no tenemos gol. Ese es nuestro problema. No es Coronel, no es Gustavo Gómez, no es Almirón. Delantero es nuestro problema. Saludos muchachos. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más pagues rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 13-7. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Coronel es mucho mejor niño. ¿Sabe quién envía? Sí. No sé quién envía. ¿Vos sabés quién no envía más? Un saludo, Cesarito. ¿Cesarito? No, él no es. Coronel es mucho más que Pino, Lequili Roja. Por algo jugó en Red Bull austriaco y USA. Estamos contigo, Arturo. Firma Oscar Ullón. Manchester. ¿Después dónde? Austria.
Un equipo de bebida energizante. Debe ser un nombre de equipo de Exa. Vos estás con él. ¿Te gusta esta ironía? Estoy con niños. Bueno, listo. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Dejando mi posesión, yo no echo de menos a Espínola ni a Rojas. Cuidado con lo que estoy diciendo. Yo no soy ni a ninguno de los dos. Los dos me parecen muy buenos arqueros. Digo nomás que en el arco no es por la casualidad de que esté Coronel. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Ese tema, comandante, de arroparle al Mirón que dice el niño, arroparle al Mirón que juegue Paraguay para el Mirón. Es una historia, es una payasada. Ya 40 técnicos ya intentaron eso y no consiguen. Que se juegue ya otra cosa para arroparle al Mirón, ¿vio? Gracias a Cesarito, una imagen que me pinta aquí. De la práctica de ayer. ¿Cesarito, eh? Cesarito. Me pareció Cesarito. Normalmente los referentes siempre están en la primera línea. No siempre. Pero me dice, mira dónde está nuestro referente. El último de la fila de Gustavo Gómez cuando está dirigiendo las palabras Garnero. ¿Cesarito en vivo? Sí. Con todo respeto. Y eso que yo ya pero vos no le vas a ver a un Gamarra, pero es muy a un Chiqui rebuscado. Arce, no es rebuscado. No le vas a ver en una tercera línea. No, muy rebuscado. Vos antes lo Chilaver, Gamarra y otro le vas a ver en la primera línea de la charla del técnico. El último. Cesarito, veo la foto y me parece muy rebuscado. Pudo haber sido circunstancial, justo estaba ahí, después se acercó hacia adelante. Ponete enfrente. Aquí en la tercera línea está Gustavo Gómez. Y cuando está dando las indicaciones tu entrenador. ¿Y qué le puede decir a Gómez? ¿Qué indicación más que le puede dar? Lectura de gesto, de movimiento. Hay movimientos que te lenguaje dicen, corporal, decimos. Lenguaje corporal. Y está hablando tu técnico y vos estás en una tercera línea esperando. Esa foto, buscale, vos no sos fotógrafo. Fíjate un poco cómo está Gómez, está atento cuando habla. El primero que está atento es Adam Vareiro. Ese está en el medio. Los arqueros, ¿cómo están? ¿Se ven ahí? Coronel está mirando una hormiga, mira el suelo. No, estamos buscando el pelo al huevo, al pedo. Yo estoy de acuerdo con al pedo. Y él es lectura de y gracias Cesarito por el aporte. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Dido Llaga Asunción, Cantabria sea. Para el niño Germán Espínola, urgente Dolbeira. Es urgente Dolbeira y Roca, suplente de Tigre. Muy rebuscados Oboice y vos. Sobre el punto, Olveira ya está recuperado, ahora va a entrar a competir. No sé quién escribió. Oscar Ullón. Escúcheme, Germán Cafa le habla. Más conocido como Juan Espínola, como Tronche Santa Cruz. Figura uno de los mejores arqueros de la última, mejor dicho, porque todavía no terminó, Copa Libertadores. Entró como urgencia, sí, por la lesión de un compañero, pero fue figura de su equipo y uno de los arqueros más destacados de toda la Copa Libertadores, con un gran juego aéreo. Así que observemos un poquito mejor antes de decir las cosas. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Comandante, va el aporte. La verdad que la selección tiene que jugar como antes. Eso es lo que le falta a estos jugadores de ahora. Le falta garra. Antes no teníamos buen fútbol, pero sí ganábamos porque se jugaba con garra. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Legalmente, Arturo, yo soy Cerrita, pero el nivel de Espínola en el mal momento de Olimpia es de selección. Él no pudo haber sido suplente de Coronel. El nivel de Espínola es demasiado bueno para el momento de Olimpia. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Papasa. Buenas tardes, jugador grande de las horas, grande de Guaraní, de las sobre. Y que poner garra y huevo a estos huevos para que puedan surgir así, no vamos a la mierda, Arturo. ¿Qué es lo que hablan en guaraní? ¿Qué es lo que dice? No, hace rato lo del hilo. ¿Pero vos dijiste en guaraní? Sí, y Poijape oso... Upeaina.
A todo ponele Bistoni y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. ¿Qué dice? Por suerte se juega acá mañana el partido. Así si perdemos van a sentir la presión de la gente. Pero si se jugaba donde allá sabemos. Puro aplauso nomás. ¿Qué es lo que es esto? Por lo de Ciudad del Este. Porque... Carlos Torreani. Si bien mañana va a ir mucho público, o sea, mucha familia. No es el mismo público de cancha el fin de semana, lo que sea. Y se dio en Argentina el otro día inclusive. Sí. Hay mucho público de familia, mucha familia. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno o postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Comandante, le banco a muerte a Gómez y a Almirón. El nivel que tienen tenemos que aprovechar nosotros. Almirón hay que arroparle nomás con gente que le ayude a jugar. Él no juega solo, no puede jugar solo. Que le ponga ahí con Kaku para que hagan sociedad. Y Gómez con Alderete en la defensa. Te pongo la firma última. En el último partido de Coronel como titular mañana. La próxima será Santiago Rojas, dice Carlos Torreani. ¿Es información o deseo? Opinión de él. Okay. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Pero de hecho, si no gana Paraguay o empata, cambiemos Carlos y 5 más 6 que van a salir de esta selección de titular. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Me encanta, el verso. La puta. Con todo el respeto del mundo, Arturo, vaya Piocafa opinando de selección, hay que inhibirse, ¿Por qué se va a inhibir Cafa? De opinar por la selección. ¿Y por qué Cafa se va a inhibir? ¿Por qué no puedo opinar? Claro. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro en Niembú. Redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Mañana digo lo de Ramón Sosa, clave. Decía el cabo, Alejandro Cabo, que a Bolivia le duelen los jugadores rápidos y no tanto los corpulentos. Entonces mañana partido clave para Almirón y sobre todo para Sosa. Buenas tardes, la mesa. Todavía no está todo perdido, falta perder con Bolivia. Suerte que ya estamos clasificados para el 2030 el Mundial. Tranquilos, muchachos. ¿Qué es lo que le pasa? De España. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Dice Sergio Lauser, que es psicólogo. La selección no tiene un líder. Es una selección triste. Es lo que decíamos, falta caudillo. Y ahí está Gustavo Gómez. Seguro que le conviene, Palmeira Seguro no Chaco, es Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguro Chaco. ¿Qué, Gustavito? ¿Qué querés poner? Tiene Césped, bajó, viene buscando la pelota, Arce la controla, jugando la pelota sobre izquierda, se mete arriba el equipo boliviano, cuidado, Moreno, Martín tiró, gol. Hay que cuidar, yo estoy con vos. Partido especial para Moreno. Eso va a ser un partido más para Moreno Martins. Buenas tardes, comandante. Yo creo que tiene que suplentear ya a Ome y Almirón. No están haciendo nada por la selección. Y eso que decían que era el soporte de la selección, tiene que quedar ya de suplente. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Y el segundo gol que hace Bolivia acá, asistencia de Moreno Martins para el 2-2. Sí. Es el gol de él, pero el otro asistencia. asistencia. El otro asistencia. Gol, sí, de zurda fue, sí. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Comandante, este Néstor tiene un metejón contigo, de bárbaro, que tu camisa, que tu pantalón, ya, hipogema.
que poner la melodía esa. A la puta. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Arturo, ¿cuánto te da Coronel? Tanto le apoyas a este brasiguayo, paraguayo por algo ya le con suplente de ese capé. Era con ese dúo. Carolina Capé, ¿qué número tenemos, Chedu? 0971-108010. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Chore comandante es bobo de Coronel, jugador ya el millón, entonces puto pero sí o sí va a mantener la selección. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1318. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único? La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Seguimos, Darío. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Niño, no podés pues decir eso, niño. Ahí se pidió al Mirón y bien más será. ¿Cuántos mundiales vamos a dejar de irnos si seguimos así ya? ¿Cuántas eliminatorias ya jugó Almirón? ¿Y en cuántos mundiales nos fuimos? ¿Dónde están los 10 mantos? El otro lo hizo Boris Céspedes, el segundo pase de Moreno Martins en el 2-2 acá. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1320. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Sencillo, Arturo, que uno de la mesa vaya a dirigir la selección, entonces depende al LTI, no depende al LTI. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Arturo, mañana después del partido, Zapac le espera a Gustavo Costa para firmar el contrato. Bienvenido, profe, a la capital del sentimiento. En Shell, por cargas de 50.000 guaraníes, participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón. Porque en Shell y la Albirroja volveremos. 1320. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Vamos a cerrar hoy para el Red Monumental Satelital con un Garnero y con Sánchez, Richard Sánchez. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Arturo, está muy caro la entrada, en verdad, es tan caro. Encima que no ley el equipo de acuerdo ponen caro la entrada, por lo menos dicen por este partido un poco más barato. Sí, lo que decían. Sí, estamos coleros. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 1321. ¿Sabías que tus viajes con Movi Bueno te ayudan a ahorrar? Aprovecha que tenés 50% de reintegro en viajes pagados con tarjeta de crédito Bueno y 30% de reintegro con tarjeta de débito. Descarga la app Mov, catastra tu tarjeta Bueno y listo. Nada como viajar con seguridad y al mejor precio con Movi Bueno. Comandante, nadie se atreve a pagar esa entrada. Son altísimas. ¿Cuánto? Se mantienen los mismos precios. Nadie se va a atrever a pagar esa entrada. Es más,
se van a comenzar a regalar las entradas, acuérdate de mí. Y nosotros vamos a sortear entrada, niño. Sí, sí, sí. Pero hoy ya no, ¿verdad? Hoy ya por los tiempos no llegamos. A partir de mañana estén atentos en Urbana, señor. Sí, también. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Money. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Asismed te invita este jueves 19 de octubre, 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales, @Asismed. Recordá, a tiempo hace la diferencia. Comandante, es tan difícil de decirle a estos millonarios que pongan huevo. Porque, ¿cuál es el problema en decirle la falencia a un jugador de fútbol? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Qué teléfono tenemos nosotros WhatsApp ahí, yo? 0971-108010. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Qué tal, comandante? Usted, comandante, en vez de criticar al arquero, ¿por qué no le chicanean al Capi también? Gustavo, me parece que se está olvidando que es paraguayo. No pone garra. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decí bienestar y certeza. Exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Buen día, comandante. Ángel Ortiz le llegó a marcar a Ronaldinho en su mejor momento. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Eso no va, que vamos a hablar más. No, de ese partido que vos le marcaste a Ronaldinho. ¿Te acordás cuando vos le marcaste al mejor del mundo en su momento? Así es. ¿Te acordás? Así mismo, Arturo. Así mismo, Quelito. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes, sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, 021-519-9000. tupi.com.py, la gente sabe. 2004-2005 ganó todo Ronaldinho. Era el mejor del mundo. Perdimos. A la verdad, Arturo, o sea, vamos a cepillar todo. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Buenas tardes, señores. Estoy de acuerdo con Gustavito. Coronel suplente. ¿A qué hora el sorteo del USB? Tu 24 pulgadas, tu pendrive ahí, yo. 24 gigas. Pulgada. Giga, 16 gigas. Pero 82 pulgadas. ¿Cómo estás, Ángel? Te saluda Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? Bien, tranquilo. Arturo Fabián, los compañeros están de regreso a Buenos Aires. ¿Qué te pareció ayer el rendimiento de Paraguay en Buenos Aires? Decirle a Arturo Nino que se quede allá. ¿Qué dijo? Qué atrevido. ¿Por qué no me dijeron esto? Poné por Angelito, ¿qué es lo que te pasa a vos? ¿Cómo estás, Ángel? Te saluda Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? Bien, tranquilo. Arturo Fabián, los compañeros están de regreso a Buenos Aires. ¿Qué te pareció ayer el rendimiento de Paraguay en Buenos Aires? Decirle a Arturo Nino que se quede allá. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma.
En Paraguay 800 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de mama. Por eso desde Punto Pharma nos sumamos a la causa durante todo el mes de octubre donando una peluca o turbante. Te regalamos 25% de descuento directo en tus compras. Porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Hay que darle crédito a este plantel. No tenemos otro. ¿Y cuánto tiempo le aguantamos a Anthony? ¿Cuánto tiempo le aguantamos? Y a este no podemos aguantarle 2 partidos más. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 0971-108010 para recibir los audios. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comandante, muchachos, este coronel no es mejor de los otros que están atajando, y con los pies es un desastre. De todos los saques que hizo, de 10 saques, 8 mandó afuera y 2 entregó lo contrario. Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Probá École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en 1 minuto. École Oicoite, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139 o en su página provence.com.py. ¿Qué tal, Arturo? Voy a la mesa. Y Harrison tendría que meter mano y abaratar más la entrada de eso. Hay muchos que nos quedamos sin la posibilidad de irnos porque tenemos familia, estamos una familia numerosa y no nos podemos ir a mirar partido. 50.000 guaraní un robo. Pasate ya a Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfrutar Lactolanda, el lácteo número 1. Coronel, con lo que le sorprendió fue las 80.000 personas que habían en el estadio. Por eso la tipo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Este barco es de Boca. Sí. Eso va a costar una fortuna dentro de menos de un año. Sí, ya lo quiere el City y lo quiso llevar ahora. Dentro de 6 meses se va arriba de 50 millones de euros. Va a costar. Sí, muy bien. Cargar Green 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Green 95 en todas las estaciones Petrobras. 13:30. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Que deje de comentar Cafa o que se saque la camiseta argentina para hablar de nuestra selección. ¿Y por qué Pie no va a hablar de nuestra selección? Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dale, Rodrigo. Lo único, Arturo, que le quiero decir a la gente que para opinar de la selección tienen que sacarse la camiseta. Esto va para los que dicen que Almirón tiene que salir. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola Arturo, hola mesa, ¿cómo están? Arturo, contra Argentina tuvimos salida por ambos carriles y también nuestro Matías Rojas, uno de los mejores 10 del fútbol sudamericano, titular en Corinthians y no tiene cabida en la selección. Esa clase de 10 es lo que necesitamos, Arturo. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Visión, más digitales, más humanos. Creo que la Conmebol pone límite en la entrada, dice Dragoto. Hay un estándar. No puede ser tan barato también. Hay un mínimo y hay un mínimo y un máximo. Tampoco no puede ser tan Tampoco. barato.
Llegaron a Bristol las ofertas de televisores para alentar con toda la selección. Vamos Paraguay, vení a comprar el tuyo hoy. Vas a encontrar las mejores marcas con todos los mejores precios del país y lo mejor de todo te lo llevas sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Qué pucha, por eso que perder mucho rating ahora. ¿Por qué? Y bueno, ¿y para qué Pío Cuchá? Sacarle, ¿para qué escucha? ¿Vos sabés cuánto bueno programa hay al mediodía? Programa que sí hay. ¿Te acuerdas cuando Waldo Aquino dijo? Te recomendó a los árbitros no escuchar fútbol a lo grande. Porque ese es un programa casi hay. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Sin un buen central, no hay arquero bueno. Buscas el sabor auténtico del Chaco. Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Shortitzer o en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Carlos Maché, cuando le preguntamos qué tal el árbitro y por qué pasó ahí. Esa es su respuesta. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador de aire Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Arturo, ¿qué tal? Puedes proponer en tu equipo a Capu y le sacas a Miki. Y también le pones a Villalba. Y le cambias al arquero. Gracias. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Claro, esta es una competencia de FIFA, no de la Comebol, pero seguramente la Comebol es la que está en contacto con FIFA, le dice a la Comebol el tema. Así es. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. 1334. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Hola, comandante. A la selección lo que le falta es un líder, un caudillo. No tenemos líder. La mayoría de estos jugadores son pechos fríos, comandante. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Escríbenos al WhatsApp 01814347771. 1335. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Arturo, hasta Anthony Silva dijo por Carlos Coronel. Solo sé que se llama Carlos, dijo. En un medio televisivo. Muy bien, estamos. Así mismo dijo, vamos, 13:35, 10 llamadas, 2 entradas, niño. Sí, señor, pero uno cada uno, o sea, o dos para el ganador. ¿Vos querés uno nomás? Sí, porque Orocuí. ¿Uno nomás? Sí. Orocuí. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué sectores? Ahora vamos a mirar Platea. 10 llamadas, 1 entrada. Sí, señor. ¿Y dónde está la otra entrada? ¿Tenés ya que tenga ya? Bueno, 13. Sí, 021-618-4700. 021-618-4700. Tenemos 10 llamadas. 10 llamadas, correcto. Muy bien. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. ¿A quiénes saludamos, Germán? Saludo para, mi señora y mis suegros que están en Córdoba capital, escuchándonos vía web. ¿Sale muy bien? Espectacular. Muy bien, saludo a la familia de Germán. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos a hacer hoy dos. Sí. ¿Sobre cuántas llamadas? ¿20? Lo que dé el tiempo, señor. Correcto, sí, hasta donde dé el tiempo, porque las 13:44 Garner y Sánchez. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024 con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Muchísimas gracias por la entrada, gentileza. PF dice efectivo 0, platea sin numerar.
Sí, muchísimas gracias. Vení a Arimar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. ¿Qué con seguridad que no tiene precio? Arimar, lo que la fábrica no te dio. Están los oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Martín Arrua. Martín, últimos 3. 840. Correcto. Gómez y Parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Hola. Buenas tardes. Hola, niño, buenas tardes. Bien, señor, ¿su nombre? Luis Barrios, 802. 802. Anotado, Luis. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotosi. Hola. Hola, niño. Derlis López, 982. 982, anotado, Derlis. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? Rocío Gordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 SA. Seguimos, niño. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señora, ¿su bienvenida a Centurión 349. Correcto. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con el espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Néstor Martínez. Néstor, últimos 3. 485. 485, anotado. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Reinaldo Aquino. Reinaldo, ¿verdad? Arnaldo Aquino. Arnaldo, últimos 3, Arnaldo. 600. Anotado. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAS. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria, sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad ANO. Trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Más oyentes, hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo está, señor? ¿Tu nombre? Ángel Villalba. Ángel, últimos 3. 323. Correcto, anotado. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Sí, Sergio Bordón. Sergio, último 057. Correcto. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Vamos por la llamada 10. Hola. Se fue 618-4700. Hola. Señor, ¿su nombre? Repetime, por favor, salió muy entrecortado. No salió. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Hola. Sí, hola, listo, último para anotar. Sí, ¿tu nombre? Cristian Florentín. Últimos 3, Cristian. 516, gracias. Anotado.
Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13:41. El Sol Seguro reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Hola. Jorge Chávez. Jorge, últimos 3. 186. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Hola. Hola, Jorge. Señor, buenas tardes. ¿Tu nombre? Sí, Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3. 686. Correcto. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Valle Mi, San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vamos con la última llamada. Hola. Hola, Sí. Jonathan Acosta. Jonathan, últimos 3. 346. Correcto. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. A un minuto de Garnero y Richard Sánchez, Red Monumental Satelital. 2 ganadores. Gracias, PF. Platea sin numerar. Son 15. Hoy regalamos 2. Así mismo. Quedan 13. Sí. Así mismo. Vamos con eso. Si el ganador o ganadora tiene un hijo menor de 2 años, puede ingresar gratis. Tiene que llevar la cédula. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Tenemos Germán, vos. Sí. Cuando quiera. No tiene que pasar 13, ¿verdad? No tiene que pasar 13, tenemos hasta 13. No, tenemos el número 3. El 3 es Derlis López 982. Derlis López 982, el ganador. Voy a poner la entrada. Sí, ahora voy a pasar el nivel. ¿Y el otro? El número 4. 4. Rocío Bordón 555. Los ganadores Rocío Bordón y Derlis López. A partir de ahora pueden retirar del edificio Telefuturo Monumental aquí en Villamora, Andrade, esquina O'Higgins, en la central. Sí, señor. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1344. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estuvo Víctor Villamo en la conferencia donde hablaron Daniel Gamero y Richard Sánchez. El Pacor tiene etiqueta negra, es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo, frutica, agregás hielo, mezclás y listo. Pomelo, etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293, @tapiti.com.py. Y practica hoy a las 19 y habrá conferencia de Gustavo Costas en la selección boliviana. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electrodan estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas a tan solo 969.000 guaraníes, financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Reiterar los ganadores de las entradas: Derlis López 982 y Rocío Bordón 555. Daniel Garnero, Richard Sánchez. Buenos días, profe Richard. ¿Cómo Buenos está el días. ánimo de los muchachos después de lo que fue el partido? Obviamente ya han pasado unos días de reflexión, de pensamiento. Y ahora, ¿cómo están para mañana? Y si ya tienen también definido el 11. Después le hago la consulta a Richard. Estamos bien, obviamente que estamos ocupándonos de un montón de aspectos
para poder tener en cancha un rendimiento y un funcionamiento mejor y que nos dé la posibilidad de obtener los resultados, que es lo que vamos a buscar. Y sí, yo tengo totalmente definido el 11, no se lo definí a los jugadores porque entramos hoy a la tarde, así que obviamente se lo voy a dar primero a los jugadores. Buen día, Richard. ¿Cómo estás? Se viene Bolivia a jugar de local y la gente tiene mucha ansiedad y hay como que cierta ilusión después de lo que fue principalmente el segundo tiempo ante Argentina. Mañana, ¿cómo lo toman ustedes como cuerpo de jugadores? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Y cuál va a ser el pensamiento de arranque ya para jugar ante una Bolivia que uno mira y no arrancó bien las eliminatorias? Sí, la verdad el grupo está muy tranquilo, como dijiste. Ese partido ya pasó, ahora viene uno diferente donde vamos a tener el balón, que vamos a ser dominante en el partido y nada, ansioso ya para que sea mañana. Daniel, Richard, a todos los presentes, buenos días. Bueno. Daniel, ¿qué tipo de asociación pensaba buscar Paraguay? Creeríamos todos que en la lógica vamos a tener la pelota, vamos a buscar ser principal protagonista, pero ¿pensás que el equipo o querés que el equipo vaya más por abajo, por afuera? ¿Cómo ves el partido desde ese costado? Y a mí el partido pasado también me hubiese gustado tener la pelota, o no solo dependés de vos cuando tenés la intención de tener la pelota. Entonces este va a ser un partido donde vamos a proponer obviamente eso. Nosotros entendemos el juego que de las mejores posibilidades que tenemos es asociando, triangulando, generando situaciones claras de gol y obviamente buscando esa efectividad que se necesita en todo equipo. Esa es la idea. Obviamente que todos los partidos son diferentes, vamos a tratar de imponer nuestra manera para que nos dé frutos en el resultado. Richard, ¿crees que por allí lo que, no es por hablar del pasado, pero quizá lo de no ganar ante Perú como local es lo que termina agudizando hoy la situación en la que estamos? Digo, porque Venezuela ha empatado con Brasil, ha mostrado que es un rival que va a pelear evidentemente algo más serio dentro de estas clasificatorias. Quizá lo de ganar en local, de local digo bien, es la materia pendiente, considerando que venimos de jugar ciertamente ante el campeón del mundo. Sí, todos sabemos que el partido contra Perú tuvimos para ganar, también tuvimos varias ocasiones, pero no quiso ser. Tuvimos todo el tiempo en la pelota, jugamos con uno de más, pateamos 2-3 veces al palo, pero no quiso ser. Pero bueno, esto es así, hay que seguir, que es un camino muy largo. Profe, ¿cuánto pesa ya en esta altura, si bien es su segundo partido y está absorbiendo ya situaciones de jugadores, la ansiedad que pueda llegar a tener en un partido donde hay que trabajarlo? Indudablemente vamos a tener enfrente a un rival que seguramente va a venir a defenderse, por ahí buscar de contragolpe, y esa ansiedad cómo se administra. Y en el caso de tener jugadores ofensivos, el hecho, sé que no le gusta levantar mucho el balón, para no desesperarse y no caer en ese ritmo de juego, profe. No, levantar el balón es una alternativa de juego que nosotros también la tenemos que aprovechar. Tenemos que buscar qué es la mejor, lo que más conviene en el momento indicado. Muchas veces nosotros tenemos variantes de poder ir por arriba también. Entonces esas son cosas que tenemos que ir manejando, cuándo conviene, cuándo no. Saltar líneas muchas veces es bueno tener esa alternativa. ¿Cómo habías dicho en la primera pregunta? Manejar esa ansiedad. Sí, la ansiedad es algo que tenemos que colaborar todos. Yo entiendo y todos sabemos la situación en que estamos. Entonces, cargarlo a los jugadores y todo lo que pasó y todo lo que pasó, tenemos que de acá para adelante tratar de que esa ansiedad se transforme en motivación. Cuando se habla mucho en el fútbol de presión, yo no sé si le cambiás la palabra, le cambiás el punto de vista. Si vos le cambiás la presión de ganar de local, si vos lo tomás como la motivación de ganar de local en un torneo internacional, si nosotros sabemos con quién vamos a jugar de local, si nosotros ganamos este partido es un posicionamiento muy importante para nuestra competencia interna. Lo vamos a tomar así, como una motivación, y todos vamos a tener que dar un cachito más para poder lograr el resultado que es lo que vamos a ir a buscar. Richard, te hago la consulta desde la interna de los jugadores. Si bien se está dando una situación donde hay jugadores que están pasando un excelente momento en sus respectivos clubes, en tu caso personal también, pero no se está reflejando dicha situación. ¿Cómo lo viven internamente? ¿Lo conversan justamente dentro del plantel, Richard? Sí, siempre cada jugador estamos en el vestuario hablando para bien. Como decís, varios jugadores vienen
en un buen nivel. Por algún motivo no se dan las cosas estando en la selección, pero yo que estoy dentro te digo que a la hora de entrenar, a la hora de estar en el vestuario, uno se siente feliz, uno trabaja al 100 para poder representar lo que es el país. Usted es un profesional que normalmente utiliza un zurdo en la zona central de su defensa, en sus equipos, ¿verdad? Para este partido, ¿podría aparecer un zurdo, sin dar nombre, si por allí lo quiere dar, profesor? Y por otra parte, hablamos de una selección boliviana tan frágil, tan débil. ¿Es así, profesor? Usted que vio, que lo estudió, que estudió a esta selección boliviana. No, porque se analiza realmente el resultado. Si vos ves los juegos, sobre todo este último con Ecuador, fue un partido muy parejo. Es una selección que está intentando también buscar su manera. Y bueno, tiene aciertos y errores como todos, y la verdad que no va a ser un partido sencillo. Y sobre todo con esto de que esa ansiedad, esa presión extra que hay, yo lo único que voy a buscar en eso es que eso no nos limite. Nosotros tenemos que jugar lo más liviano posible, tratar de hacer lo que corresponda en el partido para obtener el resultado. Si nos cargamos emotivamente antes del juego, no vamos a estar incómodos y no nos va a dar resultado. Ya no dio resultado. Tenemos que pensar en positivo, en adelante, y tratar de ir lo más suelto posible para que todos los futbolistas que están rindiendo muy bien en sus clubes sientan acá lo mismo. Pero eso se consigue con una estrategia de juego, con una idea clara, con un convencimiento, y lo vamos a lograr, yo no tengo duda. Obviamente que se necesita tiempo, sabemos que acá no lo hay, que nos urge el resultado, pero tenemos que tener un orden, estar tranquilo de la cabeza para lograrlo. ¿El central zurdo, profesor, podría aparecer en este partido? Tenemos la posibilidad en el plantel de tener distintas variantes, y es algo que puedo considerar sin ningún tipo de duda. Gracias, Fernando. Mi querido Richard, te tocó jugar con el profesor Daniel varios partidos en Olimpia, y en esos encuentros, principalmente los clásicos o partidos con alto nivel, rematabas al arco. Si ahora te toca jugar, ¿tendrás esa libertad? Sí, el profe de un principio me dijo eso también, que me suelte, que si tengo la hora de patear, que patee, que sea el mismo. Bueno, al que le toque jugar siempre va a dar todo de él. En el partido pasado lastimosamente no me tocó ninguna, pero fue por cómo se dio el partido, y nada, acá esperando la oportunidad nuevamente, y al que le toca siempre va a dar el 100. Profe, tengo dos consultas. La primera, ¿cómo está el campo de juego del Defensores? Ustedes que pudieron, o sea, que se pudo practicar ahí. Y lo segundo, el sábado se confirmó el tema del preolímpico sub-23. ¿Ustedes van a estar a cargo de ese equipo que va a ir en busca de los 2 cupos para los Juegos de París? La verdad que el campo de juego está muy bien. Sinceramente, si me apuras un poquito, te digo que es la mejor vez que lo veo al Defensores desde que estoy acá en Paraguay. Así que es una mejora importante, considerable, algo que se necesitaba, así que estamos muy contentos por eso. No, realmente me estoy ocupando de algo muy importante, y en este momento me tengo que enfocar pura y exclusivamente en esto. Después, más adelante veremos, pero en este caso puntual es la clasificación. Gracias, profe. Richard, ya te preguntaron por el plantel, ya te preguntaron cómo está el plantel. Ahora, ¿cómo estás vos para lo que va a ser un partido gravitante, atendiendo la situación y que ya volvemos a pasar por lo mismo una vez que empezó, ya pasó en Qatar, ahora otra vez en la eliminatoria para Qatar, digo bien? ¿Cómo estás vos a nivel personal teniendo gran presente en el América de México? Bien, súper bien. Antes de venir tenía una molestia, luego estando acá pasó toda la molestia, porque uno estando acá no tiene que sentir dolor y molestia. Y nada, esperando el entrenamiento de hoy para ver qué define, y bueno, si uno está ahí, igual si no está, hay que apoyar al equipo. Esperando para que sea ya mañana para jugar ese partido. Daniel, buenas tardes. Richard. Buenas tardes. Profe, le quería preguntar cuánto recupera Paraguay y qué diferencias habrá del otro partido teniendo a sus 2 recuperados, que son Villasanti y Espínola. Y no, eso me da más alternativas. El hecho de tener a todo el plantel apto es buenísimo. Es tener la posibilidad de elegir al que mejor considera, al que mejor está. Me da 2 posibilidades más que son muy importantes. ¿Y qué más me dijo? No, esas son. Richard,
Preguntarte por el partido que hiciste y cómo sentiste esa dupla con Campuzano. ¿Cómo te sentiste dentro del campo? Bien, me sentí bien, pero sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, sabíamos que íbamos a jugar contra una selección muy buena, la campeona. Entonces tratamos de todo el tiempo estar hablándonos porque sabíamos que iba a ser un partido así. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Daniel, buen día. Para la característica de partido de mañana, ¿cómo lo ves a Kaku? Primero te pregunto posicionalmente, si en tu preferencia está que juegue de media punta, por fuera, de interior, y si está en tus planes obviamente para ser titular, o en este caso lo ves mejor como jugador de recambio a él. Yo lo veo muy bien a Kaku. Es un futbolista que te da una alternativa diferente, es un jugador distinto al resto del plantel, así que lo tengo muy en consideración. Pero posicionalmente, ¿dónde te gusta más? Es un jugador que es muy claro asistiendo a sus compañeros, entonces él en la elaboración de juego lo veo más en ese último pase. En la ubicación, obviamente que en esos lugares del campo hay muy poco espacio, la reducción él tiene que saber encontrarlos, esos lugares para poder tener esa claridad que realmente tiene a la hora de jugar. Gracias. Y para Richard, Richard, como ya venías hace un tiempo en la selección, te quiero preguntar, ¿qué hay que cambiar en la dinámica del equipo o en la forma de jugar, o qué error no hay que cometer con respecto a otros momentos? Porque esta clase de partidos son los que más nos han costado últimamente aquí de local. Bueno, siento que con cada técnico que estuvo o está, cada técnico tiene su forma de jugar. Siempre tuvimos ocasiones, siento que nos falta ahí arriba nada más como ese puntazo final, después en línea general, la verdad siento que siempre estuvimos bien y también que una esa tensión siempre nos toca y nos cae en un partido. Profe, utilizaste varias alternativas en Argentina, de la línea de 3 hasta terminar con 4 delanteros en un momento dado. Para este encuentro, ¿es descabellado pensar en 2-9 de arranque o preferís ir de menos a más dentro de lo que puede llegar a ser el encuentro, profe? No es descabellado, es una alternativa. Yo tengo ya resuelto, pero es una alternativa muy válida. Tenemos muy buen material como para poder utilizar esa manera, así que es algo que también lo tengo muy en cuenta. Profe, ¿qué espera el público?